Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. Este gobierno está construido sobre mentiras. Esto es algo que a esta altura del partido está claro. Una máscara sofisticada hecha con ayuda de algoritmos, de los medios tradicionales, de influencers y de mucha, pero mucha plata para hacerte creer, por ejemplo, que la inflación es de menos de 2 puntos mensuales y que los salarios crecen por encima de esos, o que hay menos pobres mientras la realidad muestra que el consumo sigue bajando, crecen las deudas familiares, hay cada vez más gente viviendo en la calle, cada vez más gente pidiendo trabajo, y esa máscara se está cayendo justamente porque la realidad la vuelve insostenible. Ayer hubo una noticia muy importante. Renunciaron 2 funcionarios del INDEC con cargos clave. Se trata de los responsables, por un lado, de la Dirección de Estadística de Condiciones de Vida y por el otro lado, de la Dirección de Índice de Precio al Consumo. Básicamente los que miden la pobreza y los que miden la inflación, los responsables de esos 2 índices. Índices que ya venían cuestionados porque sabemos que se hacen en función a modelos que están viejos y que no han sido actualizados por este gobierno. Pero también, y esto es algo que reveló el Destape, que contó Roberto Navarro hace un mes en su primer programa de Te Toman por Boludo, porque mientras demoraban ciertos cambios metodológicos que le podían complicar los números al gobierno, implementaban, y sin avisar, otros cambios metodológicos que hacía que las mediciones le den mejor. Insisto, esto no es algo nuevo, esto lo contó Roberto Navarro hace más de un mes, pero ahora es cada vez más difícil de disimular. Escuchemos cómo lo contaba Roberto. De los grandes mitos de este gobierno, que dice que bajó la pobreza. Es increíble que diga eso. Está lleno de gente durmiendo en la calle, está lleno de gente pidiendo en los comedores, y los comedores no tienen más comida. Y el tipo dice que bajó la pobreza. Mira, hace rato que vengo investigando eso. Sabíamos que la canasta de inflación era trucha, ahora lo vamos a ver, pero hay un problema directamente en el índice de pobreza. Fuimos a hablar con uno de los tipos más prestigiosos. Todos los gobiernos han seguido a Agustín Salvia, es el hombre de la Universidad Católica Argentina que mide la pobreza hace muchos años, y todo el mundo terminó tomándolo a él. Y le preguntamos, ¿cómo puede ser que baja el consumo, que los argentinos consumen 14% menos, y bajó la pobreza, que hay menos pobres, la gente tiene más guita? ¿Cómo es? El tipo nos dio una explicación que nadie había dicho. Dice, mirá, la verdad es que metieron mano en el índice. Lo cambiaron. Metieron mano en el índice, lo cambiaron y no le avisaron a nadie, lo cual no es un detalle menor, porque en estadística vos tenés que poder seguir una serie y saber que el criterio fue el mismo para poder hacer comparaciones. Y si te cambian el criterio en el medio y no te avisan, vos de repente ves una variación de 5, de 10 puntos y pensás que está relacionada con un cambio en la situación real. Y no, lo único que cambia es la estadística. La gente sigue igual de mal. Esos 10 puntos de pobreza en realidad cambian solamente en el papel. Pasemos de nuevo, recordemos de nuevo la explicación que daba el propio Salvio ante la consulta de Navarro. El tema es que, si bien el INDEC informó que cambió el cuestionario, lo hizo en mayo del 2024, no informó, subió un nuevo cuestionario y nunca lo informó. Recién descubrimos que había cambiado el instrumento de medición y que las bases de datos tenían otra fuente de información en mayo-abril de este año, cuando el cambio se había aplicado desde el cuarto trimestre del 2023 y se fue desarrollando durante todo el 2024. Y recién recibimos información en el 25 y la única base de datos que tenemos con los cambios que se aplicaron es en el cuarto trimestre de 2024. Y no tenemos posibilidad de comparar hacia atrás el impacto que tuvieron esos cambios metodológicos. Clarísimo lo que dice Agustín Salvia, ¿no? Salvia, se hizo un cambio y no hay manera de poder comparar hacia atrás el impacto que tuvo ese cambio. Es decir, no hay manera de saber cuántos de esos puntos de pobreza
que dice el INDEC que se retrocedió tienen que ver con un cambio metodológico y cuántos con la realidad. Y cuando uno busca otros factores que te permitan decir, bueno, bajó o no la pobreza, se encuentra con que las familias deben cada vez más plata, con que el consumo es cada vez más bajo, con que las filas para conseguir trabajo son cada vez más altas, con que la cantidad de gente que duerme en la calle es cada vez más alta. Entonces, uno tiene que sospechar que hay una manipulación, que hay un engaño. Y esa manipulación alimenta una narrativa que cada día que pasa se vuelve más distinta que la realidad. Porque las consecuencias de la realidad, por más que la tapes en la estadística, siguen acumulándose. Por eso todo se va a volver cada vez más burdo. Por eso todo se va a volver cada vez más violento. Por eso los nombres que aparecen en las listas de candidatos del gobierno también. Otra mentira del gobierno que está chocando con la realidad. El superávit. Bueno, en un rato Alfredo Zayat te va a explicar cómo está quedando toda expuesta esta mentira del gobierno. Insisto, mentira que algunos contamos desde acá del Destape que era mentira hace mucho tiempo, pero ahora es lo que empiezan a repetir incluso los economistas que suelen hablar bien del gobierno, incluso los medios de comunicación que suelen hablar bien del gobierno. Otra mentira del gobierno que se cae a pedazos. Se ajusta porque no hay plata. Bueno, está cada vez más claro que plata hay. El tema es a dónde va. Para los bancos hay mucha plata. Esta estadística ya la mostraron ayer en el pase, la mostró Roberto, hoy más temprano también habló Ari. Es uno de los números más impactantes que vemos, cómo cuadruplica la cantidad de dinero que se dedica a pagar deuda de los bancos con respecto a la que va a jubilaciones y pensiones. Por cada peso que va a una jubilación, una pensión, hay 4 que van a los bolsillos de los banqueros. Porque es eso. Más allá de que esto tiene que ver con un sistema que hay que sostener, porque esos depósitos, en todo caso, responden a los depósitos de la gente, pero veamos las ganancias extraordinarias que están teniendo los bancos cuando el resto del país le está yendo bastante, pero bastante mal. Hoy van a volver a pegarle a jubilados que van a estar abajo de la lluvia, cagándose de fríos, diciéndole no me alcanza, y adentro del Congreso va a haber soldaditos de Milei diciendo que está bien no aumentarles porque no hay plata, mientras le están dando toda esta plata a los bancos. ¿Se acuerdan que Milei decía que no venía a conducir ovejas sino a liberar leones? Bueno, armó una lista de borreguitos que van a levantar la mano y a votar cualquier cosa que le indique Milei. Negarle ayuda a niños enfermos, negarle ayuda a discapacitados, negarle ayuda a las víctimas de un desastre, diciendo que no hay plata, mientras algunos se vuelven cada día más ricos. Entre ellos los propios Milei, entre ellos los Caputo, entre ellos sus socios. Todas las semanas saltan nuevos escándalos de este gobierno. Yo lo vengo diciendo hace rato, cuando nos enteremos todo lo que está pasando no va a quedar ninguna duda de que este es el gobierno más corrupto de la historia moderna en la Argentina, porque realmente es impresionante la cantidad de chanchullos que aparecen y que saltan todos los días y las semanas. Y a diferencia de lo que pasaba con otros gobiernos, con el gobierno de Cristina, incluso con el gobierno de Macri, las denuncias no vienen de investigaciones opositoras, vienen de fuego amigo. Si se fijan, todas las denuncias más importantes, excepto Libra, que Milei se pegó un cartel en la frente, vinieron todas de fuego amigo, de linterna que tienen y que a 2 semanas de las elecciones de Buenos Aires, que son probablemente a esta altura ya tan importantes como las de octubre, están en su peor momento. Y en un rato Jonathan Edier nos va a contar algunos detalles, porque los pasillos de la Casa Rosada, el suelo es lava. Está prendido a fuego. Decíamos, ¿no?, que a diferencia de lo que pasaba antes, estas denuncias vienen de adentro. Y eso, en principio, las hace más atendibles. Obviamente hay que investigar todo, obviamente hay que esperar a saber la verdad, pero bueno, ya no es lo mismo que te denuncie un supuesto arrepentido que se va a filmar por la nata en la casa de Lilita Carrió, si sos Cristina, que si se denuncian entre ellos los tipos que laburan a 30 metros de distancia en el primer piso de la Casa Rosada. Y hay otra diferencia con denuncias de corrupción anteriores, sobre todo con denuncias de corrupción al peronismo, que es: las denuncias contra CFK están atadas con alambre, y eso se vio en el juicio de vialidad como en ningún otro caso, pero pasa lo mismo con Memorándum, pasa lo mismo con Dólar Futuro. Para lograr armar algo parecido a un caso tienen que hacer unos parches y dar unas vueltas que no se explican de ninguna manera. Acá, cada elemento que aparece, que conocemos sobre las denuncias de corrupción que van saltando, encaja como una pieza de rompecabezas con todo lo que sabíamos antes. Pasa con Libra,
donde aparecen transferencias que justamente pasan los mismos días o las mismas fechas donde sucedieron reuniones, donde aparecen fotos que confirman testimonios, donde aparecen filmaciones que confirman las fotos. Pasan con las denuncias por pedir guita para acceder a Milei, donde gente tan disímil como Juan Carlos Bloomberg, Pallarols, diputados, bueno, cuentan relatos muy parecidos de cómo es ese acceso privilegiado. Pasa por las coimas y retornos que se denuncian en distintos organismos del Estado, en PAMI, en ANSES, todas tienen el mismo modus operandi, todas se encajan, hay testimonios de adentro, hay testimonios de víctimas. Ayer apareció otra denuncia muy fuerte contra Karina, que de nuevo, insisto, se tiene que investigar. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de cualquier duda razonable, y tiene que hacerse en un marco de plena garantía de la ley, ¿sí? Pero todo cierra, todo lo que se cuenta en esta nueva denuncia cierra con los modus operandi que conocíamos de antes, cierra con declaraciones que dieron los protagonistas en entrevistas hace un año, donde ya daban a entender un poco lo que ahora también está denunciándose. Y además, ¿no les llama la atención que Karina salió corriendo a desmentir cuando circuló que tenía un Rolex que en realidad no tenía? Pero cuando la acusan de quedarse con retornos del Andiz el día antes de que el Congreso tenga que votar si rechaza o no el veto de Milei al presupuesto por las discapacidades, no salga de la misma forma a desmentirlo, que en todo este tiempo no haya salido a desmentir lo de Libra, que en todo este tiempo no haya salido a desmentir que se pide peaje para tener acceso privilegiado a Milei. Es el gobierno más corrupto de la historia, es un basurero a cielo abierto. Y este gobierno corrupto y mentiroso se está jugando un pleno en las próximas elecciones. Ya no un pleno en el marco de un proyecto político, sino una estrategia de supervivencia que consiste en evitar que las consecuencias de sus propios actos se espiralicen inmediatamente. Que es lo que va a pasar en cuanto empiecen a perder poder. Y uno se tiene que preguntar hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar cuando lo que está en juego es tan importante para ellos? Y hay algunas noticias que surgieron en las últimas horas que hacen dudar sobre la intención de este gobierno de tener elecciones limpias. Los antecedentes los conocemos. Antes de tratar de dar golpes de Estado, tanto Trump como Bolsonaro denunciaban fraude mientras trataban de hacer fraude. Bueno, este gobierno denunció fraude. ¿Seguirá el manual tratando de hacer fraude? Bueno, miramos esta noticia que salió publicada ayer en La Política Online. 3 funcionarias clave en el operativo electoral están en la lista de La Libertad Avanza. Es decir, son al mismo tiempo funcionarias que tienen que garantizar el resultado de la elección y están en juego sus bancas, ¿sí? Estamos hablando de Giselle Castelnuovo, que tiene a su cargo la DINE, la Dirección Nacional Electoral. Es decir, el equipo que va a organizar la elección lo armó ella, y aunque renuncie mañana eso no cambia. Y se suman 2 funcionarias del Correo, que también está a cargo de una parte muy importante del recuento. Gladys Umenuk y Joana Longo, las 2 con pasado en la Secretaría General de Presidencia, además. Antes de estar en el Correo, trabajaron en la Secretaría General de Presidencia. E insisto, no voy a ser tan irresponsable como ellos que denuncian fraude antes de que se cometa y sin ningún tipo de prueba. Pero digo, ¿no deberíamos empezar a preocuparnos por estos detalles, conociendo los antecedentes, conociendo el desprecio de este gobierno por las instituciones democráticas y lo desesperados que se están volviendo porque se les está cayendo la máscara? Me pregunto de nuevo hasta dónde están dispuestos a llegar. Y esto lo enlazo con algo que comenté el lunes y que no está saliendo en ningún lado, y con esto termino y bajo a la mesa porque tenemos muchísima información para compartir con mis compañeros hoy, pero que también me preocupa mucho. Estados Unidos hace 10 días habilitó a sus Fuerzas Armadas a intervenir en territorio extranjero contra el terrorismo y los cárteles de drogas. A los pocos días aumentó la recompensa ofrecida sobre la cabeza de Nicolás Maduro, diciendo que era el jefe del cártel de los soles. Uno podrá tener muchas cosas para decir sobre Nicolás Maduro. Jefe de un cártel de narcotráfico no es una de ellas. Y a continuación desplegó una fuerza muy importante con más de 4.000 efectivos, con submarinos, con barcos de guerra, con helicópteros, con aviones, en el Caribe. Y en las últimas horas, las versiones en Estados Unidos de algún tipo de intervención militar en Venezuela crecieron muchísimo.
Será un acto muy grave, casi sin antecedentes. Habría que irse a Panamá en el 89, y fue terrible lo que sucedió aquella vez. Pero que nos pone nuevamente ante una realidad, que vivimos en un mundo que ya no es el que era, ya no tiene las garantías de lo que era. Pregúntenle a Zelensky. Se va, esto es cuestión de semanas, después de lo que pasó en los últimos días, se va a reconocer mundialmente que un país que invadió a otro y se quedó con parte de un terreno es legítimamente el soberano de ese terreno. Después podemos discutir 1000 horas sobre las razones que tenía Rusia para invadir o no, lo que sea, pero el hecho es que ya no vivimos en el mundo donde había una especie de derecho internacional que daba ciertas garantías como hasta hace poco. Y en ese marco, con Estados Unidos preparando una posible intervención militar en territorio sudamericano, territorio de paz, el jefe del Comando Sur, que es esa misma fuerza, junto a los responsables de la defensa de otros países de la región, están donde, acá en Buenos Aires, sosteniendo el Congreso Sudamericano de Defensa. Tenemos acá el tuit de la Embajada de Estados Unidos que reproduce, a su vez, el tuit del Comando Sur. El Comando Sur es, a ver, dentro de lo que es el Pentágono de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay distintos comandos que responden a distintos escenarios. Uno para Europa, otro para Medio Oriente, otro para el Pacífico, otro para lo que es todo el continente americano de México para abajo. Ese es el Comando Sur. Y el jefe del Comando Sur está acá en Buenos Aires encabezando una reunión regional mientras sus tropas están en las costas de Venezuela amenazando con una intervención militar. Y esto me obliga a preguntarme de nuevo, los tipos que tenemos en este momento en el gobierno, el presidente y sus secuaces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Alfredo, Mariano, Cande, yo. Buenos días. El editorial, Sí, tranquilo. para arrancar, porque sé que ustedes van a seguir subiendo la temperatura durante que el lo pasa programa. que, viste que el clima como está es terrible en Capital. Sí, había que prender un Y es fueguito. muy difícil salir a la mañana y decir, qué hermosa mañana, ¿verdad? Ah, mirá vos, mirá cómo Buenos Aires. Yo esperaba para el final del programa. pero no se puede esperar. de nada. No se puede esperar. ¿Qué Ya, querés? de entrada. Si todavía estoy con la intensidad, con suerte puedo respirar, digamos, lo que fue. Gracias que tenés voz. Estamos hablando del triunfo de Racing con Peñarol. Ahora voy a agarrar una de las Claro. mentiras, Nico. El superávit, Voy sí. a volver voy a ubicarme, voy a volver Cuando a decís mi una lugar. mentira te referís al superávit y no al penal. Claro, al superávit. Entonces, pero es imposible. Está muy bien, está muy bien. Tu alegría es la nuestra, Partido Alfredo. copero, como pocos. Ahí está. Sí, Bueno, estamos. ahí estamos. Claro, lo que pasa es que diferenciamos Conmebol del AFA. Entonces ahí es. Qué contento que estás. Sí, No quiero desviar porque sé Yo le que diría, mucho vengan a de YouTube fútbol solo no a les ver la gusta. sonrisa de Alfredo. Sé que no les gusta que hable mucho de fútbol, ni a los oyentes del Destape, ni a esta mesa, que son todos bosteros. No sé, vos, No, discúlpame, pero no. Ah, no, gallina. Ah, Yo, millonaria. Ah, cierto, mañana juegan una cosa internacional, pero ellos están mal. ¿Y vos, Lo Mariano? dijo John, Soy de por su Ferro. culpa está lloviendo. Técnicamente soy de Ferro. Medio Nada más. alejado del fútbol, pero sí. ¿Nada más? ¿Solo de Ferro? ¿Por qué habría de ser de otro equipo? No, es que él Linda siempre- historia, Ferro. No, yo Llama era club hincha de de barrio, Ferro, yo sí, sí. vecino. 4 Se hinchas entiende de que le Ferro ahí en falta- esta radio. Es uno de los equipos más populares en el rubro periodístico. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Sí, es Hay cierto, mucho, mucho. Pero eso también pasa porque hay muchos periodistas que es hincha de club grande y que no lo Claro. cuenta. Ahí está ese pudor todavía, ¿viste? De decir que sos hincha de otro club y demás. En fin. Bueno, la hora de Ferro. Vamos al superávit. Zayat. Bueno, antes de hacer yo un poquito el recorrido, que vos hiciste bien el título, digamos, nosotros estuvimos hablando ya hace bastante y lo escribimos también en el portal web del Destape. El superávit fiscal es una farsa. Ya hace bastante, digo, y ese es el título. Pero vamos a escuchar primero a Caputo, al ministro Caputo del TAPE 1, respecto a en qué está basado el programa económico de Milei. Nuestro programa se sustenta en el superávit fiscal, ¿sí? Este es un programa que tiene superávit fiscal y que ya a esta altura creo que nadie duda que lo va a tener mientras nuestro presidente siga siendo Javier Gerardo Milei, lo va a tener por los próximos 3, ojalá 7 años, ¿sí? Entonces, ¿Y qué sucede si
lo que él dice, Caputo, que así se basa ese superávit fiscal y que es la base fundamental, no es así. Entonces se desmorona toda. Pero se desmorona ese plan. Pero antes de avanzar, un poco el título, porque ya un poco lo estuvimos mencionando, la farsa del superávit fiscal, y ahora te voy a pasar a mencionar algunos detalles. Digo, por fin la ortodoxia, por fin los economistas, por fin algunos comunicadores que están vinculados o cercanos en medios, por ahí no ellos, en medios que son cercanos a Javier Milei, empezaron a observar, che, ¿qué pasa con los números fiscales? Obviamente que lo hacen de una forma un poquito tímida, pero por lo menos abrieron esa ventana. Y cuando la ortodoxia para un gobierno al que consideran propio en el sentido de la concepción ideológica, empiezan a mostrar que, mira, algunas cositas que estás mostrando no son tan así, bueno, se encienden luces amarillas en lo que se llama el círculo rojo del mercado. Pero vamos a escuchar entonces a Carlos Pagni respecto a que pone en duda el superávit fiscal, el superávit fiscal financiero, en su columna de los lunes, en su programa y en La Nación Más. Se ha abierto un debate, después le vamos a preguntar a Nicolás sobre esto, entre economistas ortodoxos que sostienen al gobierno diciendo, y los números fiscales no sabemos si el superávit es el que es. ¿Por qué? Y porque hay intereses de la deuda que están como disimulados en una forma de contabilizarlos que pasan como si fuera capital y no intereses, y no se consideran deuda y no aumentan el gasto público que realmente es. Bueno, y aquí empieza, yo creo que esa ventanita que se abrió va a ser cada vez más intenso el debate, y esto que decía Caputo, que la base del plan está basada en el superávit fiscal, va a empezar a diluirse y por consiguiente mostrar las fragilidades a partir de la ficción, a partir de la farsa que han construido el gobierno de Milei y que muchos lo han avalado, y lo han avalado porque les servía para justificar, para consolidar una transferencia de ingreso regresiva, extraordinaria a lo largo de lo que va del gobierno de Milei. Alfredo, esto es importante porque la experiencia nos marca que cuando hubo gobiernos similares, una vez que apareció esa duda, nunca se pudo resolver. Lo que fue haciendo es creciendo, a veces más rápido, a veces más lento, pero no conocemos experiencias de gobiernos que hayan entrado en este estado de duda y después hayan salido del estado de duda. Y además porque no hay una tendencia y un sendero donde podés decir, bueno, están tratando de reparar las cuentas públicas. Por el contrario, al subir las tasas de interés y suben las tasas de interés del endeudamiento de la deuda en pesos, suben los intereses de esa deuda. Y como esos intereses no se pagan, se capitalizan. Entonces, la profundidad de ese déficit fiscal financiero se profundiza. E incluso ya empiezan a decir que los economistas ortodoxos que, bueno, entonces van a tener que hacer un ajuste aún mayor del gasto para hacer frente al pago de la deuda. Pero te voy a mencionar algunos de los puntos para tratar de demoler esta idea de que el gobierno, el plan económico de Milei tiene superávit fiscal. Uno es lo de los intereses que se capitalizan. 5,2 billones en junio y va en crecimiento por el alza de la tasa de interés que yo te mencionaba. Aquí aparece, si querés, una duda metodológica que vale la pena simplemente mencionar porque es de lo único que se agarra los economistas oficialistas e incluso el propio equipo económico, es decir, bueno, miren, siempre la deuda con intereses, había un sector de la deuda en pesos que los intereses se capitalizaban, pero era muy pequeña dentro del total de la deuda pública. En cambio, ahora con el gobierno de Milei más que se multiplicó por muchas veces. Entonces ahí es donde dice, bueno, no es un poquitito de la deuda, de los intereses que se capitaliza, sino que gran parte de la deuda en pesos
se capitalizan los intereses. Entonces ahí es donde cada vez se acumulan más unos recursos que en algún momento hay que pagarlo, salvo que decidan no pagarlo, o sea, el default, o decidan reperfilarlo, o sea, un default encubierto. Otro de los puntos para tratar de entender lo trucho que es el superávit fiscal es que el gobierno nacional retiene en forma indebida 30 billones de pesos, billones con B larga, de las provincias. Y no es que lo retiene porque decir, bueno, era plata que era algo arbitrario que el gobierno nacional podía entregarle a las provincias. No, es por ley, por resoluciones de fondos que fueron aprobados en el Congreso y por consiguiente le corresponden a las provincias, pero el Estado nacional los retiene. Después el freno a la obra pública, uno puede decir, y bueno, está bien, es parte de esa lógica que tiene el gobierno de abrir el negocio para el sector privado y que no sean no sea el Estado. La cuestión es que no se hacen esas obras públicas. El monto calculado anual en el 2024 de obras públicas no realizadas es equivalente a 8.000 millones de dólares. O sea que si hubiese simplemente una línea de mantenimiento de la obra pública como venía en el 2023, en el 2024 tenían que haber gastado el equivalente a 8.000 millones de dólares. O sea, mayor gasto y por consiguiente sin déficit. Obviamente que también en una forma que viola estas normas republicanas que hoy no aparecen en el debate es que maneja el presupuesto sin presupuesto. No hay presupuesto aprobado, ni el 2024 ni el 2025. O sea, un nivel de arbitrariedad absoluta. O sea, ¿qué es lo que uno puede pensar a nivel de la consistencia de este déficit? Y por último, hay una deuda que es, bueno, el Estado gasta, pero el Estado paga en el momento a los proveedores, no. Y a lo largo de este año, lo que se llama deuda flotante, o sea, una deuda que no se registra a nivel en las cuentas públicas porque no están pagadas, es del 3,8 billones de pesos. En junio se triplicó respecto a los datos de mayo. Entonces ahí es donde empieza a aparecer las dudas. ¿Y por qué empiezan a aparecer las dudas? Porque en julio los datos fiscales mostraron que en la cuenta financiera hubo déficit financiero por 170.000 millones de pesos. ¿Vos sabés cuánto? Tiro un último número para no abrumarnos. Desde que comenzó el gobierno de Milei hasta junio hay 37 billones de pesos de intereses devengados capitalizados. Eso es equivalente al 6,5% del producto. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Esta magnitud de fondos que no están registrados en las cuentas para tratar de analizar qué pasa con las cuentas fiscales. Y ahí ahora para cerrar, hasta el Fondo Monetario Internacional, en una asterisco, o sea, una nota al pie, no es que lo pone como algo central, dice, bueno, miren, sí, se sigue la contabilidad aceptada internacionalmente e incluso que es la que acepta el Fondo Monetario Internacional y que no es la que está aplicando el gobierno de Milei, en lugar de superávit fiscal tendrían un déficit del 1,2% del Producto Interno Bruto. O sea que lo que se está hablando en la narrativa oficial es una gran ficción, es una gran farsa que en algún momento va a quedar al descubierto. Y cuando quede al descubierto, lo que va a pasar es que la economía va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Porque no es solamente queda al descubierto y un día salen y dicen, bueno, fue culpa de tal, listo, seguimos como si nada. Cuando haya que ajustar la economía con la realidad, eso va a tener consecuencias. Y lo digo por algo que vos mencionabas y que me parece importante. Durante su primer año de gobierno, año y pico de gobierno, había un sector de los que llamamos del medio que lo acompañaron, que lo apoyaron, porque tenían incluso hasta la premisa de Milei va a tomar las medidas más antipáticas y va a dejar todo un poco más ordenado para el que venga después. Va a tomar medidas antipáticas, le va a ir mal, la gente lo va a repudiar por eso, pero el que venga después no va a tener que hacerse cargo del quilombo que había en el final del Frente de Todos, que existía y era real.
Y la verdad es que hoy en día pareciera que el que venga después de Milei va a tener que hacerse cargo de un quilombo más grande todavía. Claro. Entonces, ahí también hay que entender un poco, y lo decía para después charlar de lo que va a pasar hoy en el Congreso y demás. Entender también por qué se están perdiendo algunos apoyos. En parte porque Milei ya no es tan popular, en parte porque los cagó, en parte por los cierres de listas, pero en parte también porque el rol que esperaban que Milei cumpliera ya está claro que no lo va a cumplir. No, porque al postergar gastos y al patear para adelante todo el tema de la deuda, en algún momento se va a tener que pagar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, si no es Milei, entonces el que venga va a tener que asumir esa responsabilidad y entonces, ¿cuál va a ser el señalamiento? Es tan evidente que va a pasar eso, de toda la ortodoxia. Miren, que son unos... Están gastando mucho. Sí, despilfarro de los recursos públicos. Dice, aumentó un 300% el gasto en el Garraham. Y sí, si ustedes lo habían bajado. Lo mismo con la obra pública, con el mantenimiento de las rutas. ¿Qué es lo que pasa con la deuda? A las provincias que van a decir, no, ahora dame la plata. Entonces el próximo gobierno va a decir, no, bueno, si no se la pediste a Milei, no me la pidas a mí. Bueno, entonces está generando profundos desequilibrios macroeconómicos. No es que está haciendo el orden macroeconómico. Esta es parte de la gran farsa que muchos se la comen, que muchos creen, que muchos postulan, que muchos publicitan. En realidad está generando un profundo desequilibrio macroeconómico. Y que cada vez queda más claro, ¿no? Porque tuvimos todo un año y medio de una mayoría de economistas diciendo, bueno, era lo que había que hacer, había que avanzar en este ajuste fiscal, había que levantar la bandera del superávit a cualquier costo, y cualquier costo me refiero, bueno, los miércoles golpeando a jubilados y con la licuación de los ingresos de los empleados públicos, despidos y todo lo que venimos viviendo, pero parecía que estaba bien, ¿no? Que estaba justamente haciendo esto de ordenar la macro. Ahora son esos propios economistas los que dicen, después de que salió el FMI, ¿no? Porque también hay que hablar de las temporalidades, después de que sale el FMI a decir, no, chicos, están ocultando la capitalización de los intereses, ahora salen a decir, bueno, al final no estaba todo tan ordenado. Entonces, todo ese costo que tuvimos, que era el costo social, como ese margen, ¿para qué fue? Sí. Y la siguiente pregunta que hay que hacer es si hay que hacer más sacrificios en adelante para ordenar esto. Con este gobierno no creo, o con el que venga después. ¿Quién va a pagar ese sacrificio? Me parece que definitivamente la sociedad ya pagó todo lo que podía pagar y hay que mirar en quiénes se están beneficiando mientras todo el mundo pierde para ir a buscar esa plata. Nico, también me parece que trasunta esta idea de la diferencia de cómo se administran los costos de este ajuste. Vos tenés un ajuste que se paga con represión todos los miércoles en el Congreso cuando se trata de reclamar por jubilados, por discapacidad, por el Garrahan. La respuesta del Estado es represión. Cuando se trata de ajustar para que el dólar no se dispare, ¿cómo se le paga a los bancos? Con tasa de interés. Una tasa de interés ridícula, demencial, pero lo que hace el gobierno es a estos jubilados, discapacidad, Garrahan, palos. A los banqueros se los llena de plata, se los llena de pesos, incluso cuando no lo quieren, porque lo que están buscando los banqueros no están muy contentos con esto, pero dicen, bueno, está bien, dame esta tasa ridícula, mientras tanto que todos fingimos demencia. Sí. Pero vos fijate cómo se distribuyen las cargas de Javier Milei. Y porque el superávit fiscal, esta lógica, esta narrativa, está en función a que toda la sociedad piense, bueno, estamos haciendo un esfuerzo y esto es bueno para el futuro, vamos a estar mejor y se va a ordenar la economía, pero en realidad encubre una fenomenal transferencia de ingresos. Esto es lo que está en la base de este plan económico, esta transferencia de ingresos fenomenal, que es lo que mencionaba. Bueno, se lo saca a los jubilados, se lo saca a los de la educación, se le saca a los de ciencia y técnicas, a los discapacitados. ¿Y entonces a dónde va? Bueno, una de esas vías es pago más de tasa de interés de deuda. Sí, te cuento. El sacrificio no es de todos. El sacrificio es de una parte y hay otros que se benefician. Exacto, pero me parece importante lo de, perdón, pero para sumar un dato, lo de la transferencia, porque habla justamente de que no es que es plata, que es un ajuste, que era una plata malgastada y que esa plata se dejó de gastar. Esa plata se sigue gastando, solo que va hacia otro sector. Yo lo aclaro porque veo notas de La Nación, de TN, diciendo esto es el plan antiplatita en este discurso del gobierno. Plan aspiradora. Aspirador, antiplatita, lo que sea, y en realidad no, es un plan platita para los bancos,
para el sistema financiero y para ese sector que hace la transferencia de los jubilados, y ahí quiere usar la placa 9 que salió de este estudio del CEPA, que viene haciendo cuánto pierden los jubilados, sobre todo de la mínima, hablando de que el bono está congelado desde marzo del año pasado. Desde marzo del 2024 a septiembre de 2025 hubo un aumento del 138% en las jubilaciones mínimas, pero el bono se mantuvo igual en esos 70.000 pesos. Entonces, lo que intenta responder el CEPA es, bueno, ¿cuánto debería valer el bono para que siga la evolución de la jubilación mínima? Y debería ser 96.755 pesos más. O sea, estamos hablando de 166.755 pesos. Hoy lo que discuten en el Congreso es si le aumentan 40.000 pesos. Claro. No es ni la mitad. Ni la mitad de O sea, no es ni siquiera una recomposición para que el bono valga lo mismo que valía en marzo de 2024, sino que es, bueno, una negociación, y eso mismo es lo que quiere vetar el gobierno. Está claro. Ahora en un rato vamos a repasar la sesión de hoy en el Congreso, que va a ser clave. Empieza a las 12. Tengo entendido, va a haber quórum. La sesión va a empezar. Vamos a ver bien qué se vota, cómo viene el poroteo. Pero, John, vos querías agregar algo más. No, digo, a ver, todo este cuento está sostenido por esta supuesta o no inflación baja. Digo, el final de esta historia, Sí. todo este cuento está sostenido por eso. Bueno, que también es mentira. Bueno, ayer hubo movimientos con respecto a esto, ahora seguramente los vamos a repasar sobre el tema del INDEC. Cande seguro tiene mucha mejor información que lo que puedo aportar yo sobre este tema, pero ayer hubo dos renuncias / despidos en el INDEC y tiene que ver con esto, con este cuentito que nos están contando de la inflación baja. Sí. En el gobierno ya saben que hay un índice nuevo que todavía no quieren lanzar, no se sabe cuándo lo van a lanzar porque es clave ese nuevo índice, porque claramente no va a ser la inflación que estamos viendo, va a ser otros números, ya lo saben también en el gobierno. El gobierno se planta sobre dos mentiras en este tema. Por un lado, que la inflación es de menos de 2 puntos mensual, cuando si uno la midiera de una forma más fidedigna a la vida de hoy en día de los argentinos, daría más que eso. Y por otro lado, que 2 puntos es lo mismo de 0. Porque también te hablan de una inflación que si se estabiliza en 1,5 o 2, como si lo hubieran estabilizado en 0,3, Claro. en 0,4. Nico, incluso en el mejor escenario, que es esta farsa que plantea el gobierno con la inflación por debajo del 2%, en lo que va de agosto ya estás teniendo una inflación núcleo, que es de la que se jacta y con la que se golpea el pecho Javier Milei, que está a una velocidad mucho mayor. Entiendo que las 2 primeras semanas había estado por encima del 2,5%. La mayorista también está subiendo. La mayorista, con lo cual evaluación. el resultado que vaya a dejar una inflación que va a estar los números cercanos a la elección va a ser bastante complejo. Sí, y las pruebas de que ya hay una manipulación del gobierno de ese número se van acumulando. Hay un montón de detalles donde el gobierno interviene para que el número no refleje fielmente lo que debería reflejar, porque eso sería problemático para ellos. Vos mencionabas renuncias, me acaban de confirmar la renuncia de Giselle Castelnuovo, la funcionaria del Poder Ejecutivo que tenía a su cargo la Dirección Nacional Electoral y era al mismo tiempo candidata en la provincia de Buenos Aires. Renuncia después de que salta esto en la denuncia que hace ayer la Política Online. Es decir, si no hubiera saltado, quizás seguía en ese rol hasta el día de la elección. Pero además... Quiero agregar algo. Giselle Castelnuovo, esta funcionaria, estuvo encargada de contarle a una parte del periodismo para que le cuente a la sociedad cómo se vota, cómo es la boleta única. Yo participé, de hecho, de esto, porque fue algo hecho para los periodistas y después me enteré que iba a ser candidata. Es muy raro. Hasta ayer era la jefa directa de la persona que está a cargo y va a seguir a cargo de la DINE, Sí. que es la Dirección Nacional Electoral, que es quien organiza las elecciones. Y es como vos decís, son los que explican cómo votar, los que arman los spots, que van a tener que explicar porque vamos a usar un método nuevo, la boleta única, que dicho sea de paso va a salir más caro que la boleta tradicional. Nos mintieron cuando se votó el cambio de boleta diciendo que iba a ser un ahorro de plata, va a terminar siendo más caro. Pero digo, la renuncia de esta funcionaria no desarma las suspicacias que había sobre cómo se lleva a cabo el acto eleccionario, por el contrario, no hace más que confirmar que había ahí algo evidentemente incompatible y que hasta que no saltó a la vía pública, no hubo ningún cambio ni se tomó una medida en ese sentido. Son situaciones muy, pero muy delicadas. Y me imagino que más todavía, si uno tiene en cuenta, John, que el gobierno no llega en buen estado a las elecciones. No llega en buen estado porque las noticias económicas no son las mejores, pero además la interna hoy está peor que nunca. Sí, a ver, la interna está difícil, sobre todo con unos movimientos que vimos últimamente.
A ver, el tema Mario Lugones despertó claramente una interna. Hay que recordar quién es Mario Lugones. Estamos hablando del ministro de Salud, que claramente es el señalado por todo el tema fentanilo y demás. Ayer se dieron una serie de movimientos en la Casa Rosada. Desde que sucedió esto, hace ya más de 10 días que explotó este tema del fentanilo, Mario Lugones visita todos los días la Casa Rosada. Mira. Como no venía sucediendo, digo, una persona que uno la veía a lo mejor una vez por semana, va todos los días. De hecho, alguna vez ha estado dos veces en un mismo día, fue y volvió, siempre reunido con Santiago Caputo. Uno, bueno, sabe, digo, de dónde viene Mario Lugones, y para los que no, el hijo de Mario Lugones, Rodrigo Lugones, fue socio de Santiago Caputo en aquella consultora. ¿Eso fue? No, yo puedo decir que es. No, okay. no, fue no. Está mal hablar en pasado. Bien. Es socio en la consultora Mob Group. El hijo de Mario Lugones, Rodrigo Lugones, vive en Madrid, vive en España. Se sigue dedicando también a esto. Obviamente Mario Lugones llega por recomendación de Santiago Caputo. Es uno de los lotes que tiene Santiago Caputo entre los ministerios en Casa Rosada. Recordemos que Mario Lugones no es solo el padre de. No, más bien, obviamente. Tiene toda una historia. La Fundación Sanatorio Güemes. Claro. Es un empresario muy Manzano. vinculado a la salud privada. Exactamente. Sí. No, digo, uno llega al gobierno por eso, pero no solo por eso, digo, uno conoce. A ver, y esto que obviamente despierta una interna. A mí lo primero que me llamó la atención, más allá de todos estos movimientos, te iba a contar lo que pasó ayer en Casa Rosada, que fue que Mario Lugones se juntó con Santiago Caputo, como lo hace todos los días durante los últimos 10 días, pero dio un paso más. Fue al despacho de Karina Milei ayer. Tuvo un ratito en el despacho de Karina Milei y se fue. Apenas se fue, entró Adorni al despacho de Santiago Caputo. Son movimientos. Yo no quiero decir que se va a ir, que va a renunciar. Milei lo sostiene. A mí en Casa Rosada todos me dicen lo sostienen. Alguno me ha dicho en Casa Rosada, un alto funcionario me ha dicho, no, ¿cómo se va a ir si evitó muertes? Porque cuando Mario Lugones atrapa este lote con fentanilo contaminado, deja de morir gente. Esos son los argumentos que dan en Casa Rosada. En Casa Rosada están esperando que la causa avance de alguna manera para demostrar algo. Pero discúlpame, pero para yo tratar de entenderlo. A nivel de la interna, porque hubo tres voceros blue que salieron en diferentes cuevas a hablar sobre para que renuncie. El primero renuncie. Entonces, claro, digamos, alguien le pasó, digamos, voceros alguien blue dentro del y gobierno. cuevas, me lo anoto, Espectacular. El primero fue Alejandro Fantino, que salió, pero de manera muy fuerte. Fue el primero de todos, de los voceros oficialistas, que salió a pedir abiertamente la renuncia contra Mario Lugones con, epítetos, insultos y demás. Raro. Recordemos, Fantino, la última vez que hizo esto, Diana Mondino está declarando contra Milei en una entrevista con el Jazeera. Digo, se fue del gobierno. La misma semana, además, que Fantino puso un diputado. También. Y que cambió el horario para competir con el gordo Dan. Esa después te voy a preguntar por eso, porque me lo contaron. Pero, ¿cuál es la línea? Porque bueno, alguien le y hay dice más que movimientos. Ayer se vio alguno. Para contestarle, Alfredo, porque la pregunta que hace, yo creo que puedo contestarla. Vos después. Contestala, a ver, contestala. Sí, a ver, pero me equivoco. Por lo que escuché, Fantino, Feynman, Rossi, o sea, Neura, América 24, y lo otro no lo vi porque ya era suficiente. Estaba concentrado en otra cosa. Alfredo, lo que vos estás preguntando es si esta cuestión contra Lugones responde a la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Mi respuesta es sí. Sí, responde a eso. ¿Cuál es la línea? Es la línea Karina que no quiere a Lugones. ¿Vos te acordás que yo hace algunos meses te dije que en un momento, en medio de la interna, lo que fue el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, que generó muchísimo ruido interno con Sebastián Pareja y demás, Karina en un momento le iba a empezar a mover el avispero en los lugares que tiene loteados Santiago Caputo? Yo lo conté hace algunos meses. Esto puede ser aprovechamos que está sucediendo esto para tratar de empezar a mover el avispero ahí adentro. Sacarle espacios de poder empezar al rival de a interno. poco, muy a poco, justo se puede aprovechar, Karina puede aprovechar este movimiento para empezar a mover el avispero. Santiago Caputo es el jefe político de varios lugares. La AFI, la UIF, la aduana, la FIP, la ex-AFIP, el Ministerio de Salud. Bueno, son algunos lugares. Lugares potentes. Y los lugares más importantes del gobierno. No, lo que es la CIDE. Sí, la AFI. CIDE, pero la CIDE, claro. No, sí, nuevamente. Sí. No, ahora hubo sí. unos movimientos ahí en estos días. Sí, y puede haber más movimientos. ¿A dónde? Claro, no decide En la tanto CIDE. sobre política económica cotidiana, pero sí sobre Maneja flujo. cajas enormes. El flujo lo tiene en su poder. Maneja Las cajas más enormes. importantes del gobierno. Información también.
Claro, tal cual. Por eso la semana pasada hubo un llamado de atención donde se filtró algo de Santiago Caputo dentro de la UIF, movimientos dentro de una empresa donde él es el único socio. Líos que hay que vienen a cuento de esto. Y ahora, para pasar o verlo desde otra perspectiva, me cambio y del otro lado siguen apareciendo denuncias contra Karina, contra los Menem, contra pareja. También lo podemos atribuir a la misma interna, a un fuego cruzado dentro de la misma interna. En las últimas horas aparecieron supuestos audios, lo pongo en supuestos porque, a ver, hay que hacer un chequeo gigantesco hoy con inteligencia artificial y demás. Aparecieron supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Personas con Discapacidad, ANDIS, Diego Spanuolo, que fue tristemente célebre en su momento porque le dijo a la madre de Ian Moche, este niño autista que bueno, que conocemos todos, que ahora denunció a Milei y demás, le dijo, bueno, si vos tenés un hijo discapacitado no es mi culpa, pagate el pasaje vos. Digo, ese es Diego Spanuolo, en su momento lo contó la mamá de Ian Moche, esto bueno, tristemente célebre en su momento conocido por esto, ahora aparecieron supuestos audios donde habla de supuestos retornos, la nombra Karina, lo nombra el presidente Milei. Bueno, así está el gobierno y como bien dice Nico, esto aparece ahora, justo en las últimas horas, en el medio de estos movimientos. A ver, ¿va a renunciar Lugones? Por ahora, son las 10:50 del día miércoles, por ahora no. Hay movimientos, hay que ver qué sucede finalmente, pero por ahora Milei lo sostiene. Ayer filtró Milei y dijo, no, va a seguir siendo ministro y va a seguir estando. Pregunto, y esto es hipotético, en caso de que el gobierno considere insostenible para mí es insostenible, pero bueno, sí. ¿Puede que estén esperando el timing para que la noticia de su salida, por ejemplo, tape una derrota importante del gobierno en el Congreso? Bueno, yo estoy hablando recién con una altísima fuente parlamentaria de los libertarios, me dice estamos al límite. Hoy el tema vetos, que vos lo vas a contar bien ahora y lo vas a ampliar, hoy el tema vetos estamos al límite. Puede ser que estén preparados. Los movimientos que se dieron ayer es cuando un funcionario se va. Este tema de voy, lo visito a Santiago Caputo, después voy con Karina, estoy un rato y después entra Adorni al despacho de Santiago Caputo, esos son movimientos de ya está. Pero hay que ver, porque también va a ser mucho ruido muy cercano a las elecciones también. A ver, porque nosotros queremos ser muy cuidadosos con algunas cuestiones, porque se están operando mutuamente con de todo, y sabemos que es gente pesada y que no tiene escrúpulos. Nosotros no queremos ser parte los voceros de eso, ni voceros de nadie, por eso somos muy cuidadosos. Tema audios, hoy en día, además, con la inteligencia artificial, como vos decís, audios, videos, todo eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Lo que es importante, insisto con algo que decía hace un rato en el editorial, es cuando cada novedad que aparece encaja en todo lo que ya sabemos y tenemos comprobado, como una pieza en un rompecabezas, y se vuelve muy verosímil ciertas acusaciones. Cuando el modus operandi es siempre el mismo, se vuelven muy verosímil ciertas acusaciones, y obviamente que estaremos muy encima, y cada vez que algo de eso esté probado y esté comprobado, va a estar acá. Ahora, también tenemos que mostrarle, y es lo que vamos a ver a continuación, cómo se operan entre ellos. Veamos lo que decían ayer, por ejemplo. A ver, de Lugones, durante casi un mes no se lo mencionaba, ¿no? Estaba prohibido mencionarlo en esos canales. Se mencionaba solamente al dueño de la farmacéutica, a García Furfaro, al que también obviamente hay que investigar y es responsable, porque también creían que por el perfil político que tenía se podía aprovechar para ensuciar el kirchnerismo y demás. Ahora, me llama la atención que de un día para el otro pasen de decir esto no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud a pedir la renuncia del tipo como se veía ayer. Veámoslo. Con el tema del fentanilo y con la lentitud de la tortuga Manuelita del ministro de Salud. Este es de antes Lugones. de ayer, este es el primero, el Fantino. Después pasamos ¿Puede seguir al frente del cargo? ¿Qué estaríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés? Lo estaríamos rompiendo todo. Yo también coincido que Mario Lugones debería dejar el... Bien, ahí entonces veíamos la primera expresión. Fue un mensaje más largo, con epítetos, cargado de un montón de violencia que no tiene sentido tampoco reproducir, porque el sentido de esto es mostrar la interna que tienen ellos y no rebajar el discurso público. No, pero al nivel que lo quieren en todo rebajar caso, ellos. el tono, lo que me parece que deja ver claramente es la necesidad de exponer una posición de un sector del gobierno, sobreactuarla y de paso tratar de revestirse de una cierta independencia que me parece que quiere poner en salvaguarda, en un intento vano desde mi punto de vista, un tipo como Fantino que se ha demostrado como vocero paraoficial del gobierno desde el minuto cero. Yo te quiero agregar algo. Si vos me preguntás si Fantino es carinista o caputista, o sea, si está del lado de Karina Milei o de Santiago Caputo, estoy en condiciones de decir que está del lado de Karina Milei. Hoy.
Sí. Hoy. Hace un año no era igual. No, hace un año no. Hoy es carinista. Hoy está del lado de Karina Milei. De hecho, a su socio Tronco, que seguramente el año que viene va a ser diputado nacional, lo llamó primero a Adorni, le hizo una serie de preguntas, se pusieron a hablar, cortaron y al ratito la llamó Karina a Tronco y le dijo: hola, quiero que seas candidato, quiero que estés en la lista. Ya construyeron una relación, ya hay una relación y demás. Así que... Y ya le marcó los puntos también, porque te acordás Aparte, del día que fue al estudio y le dijo coso a Conan y Karina le dejó claro que no así jodas. Pasemos al siguiente video, que es 24 horas más tarde, en este caso Feynman y Rossi. Perdón, quiero decir algo también. Sí. Todos los que los que están afuera tal vez lo saben, los que están sobreinformados lo saben, pero todos los que laburamos en los medios sabemos que Lugones es Caputo. Ah, sí, eso no hay ninguna Lo sabemos duda. todos Sí, lo sabemos. Digo, No es un misterio. cuando Fantino le pega, le está pegando a Caputo, claramente, no hay ninguna El duda mensaje de se eso. interpreta de esa manera. Totalmente. Y lo mismo con el mensaje que vamos a ver a continuación, en este caso por parte de Feynman y de Pablo Rossi. Acá no hay un solo responsable, que casi digo, no hay un puto responsable. No. Ni imputado, ni el ni Furfaro, detenido, ni nada. el Furfaro, ni el ministro de Salud de la Nación, que lo vimos llorar el otro día. ¿Te pareció lo mismo que a mí? Patético. Esa es la palabra que usé yo. Va, que no lo dije todavía. Así que me sumo a lo que estás diciendo vos. Patético, el ministro de Salud. Patético. Me hizo acordar a Cavallo cuando lloraba Con Norma Pla. con Norma Pla, que le decía: no llore, ministro, no llore. ¿Qué tiene que llorar? A ver, lo hemos llamado, Mirá, Eduardo, no para sé, que dé yo- explicaciones desde el día 1. Yo pregunté hoy, a ver si me respondieron algo, si ya había renunciado a esta hora. Yo hasta ahora no me contestaron ni que sí ni que no. Ni que sí ni que no. No, pero No sé si estarán dudando, no sé si el ministro estará pensando en presentar la renuncia, no sé cómo es Es la que historia. cuando salió- Si alguien se la va a pedir la renuncia, no sé cómo es la historia. bueno, pero ¿No? Fuerte. Un quirófano a cielo abierto. Sí. Un quirófano a Yo que- cielo abierto. Es una coreo Sí. esto, porque digo, recién marcábamos lo vulgar de Alejandro Fantino para sobreactuar y demás, y estos comunicadores que quieren revestirse de una cierta mayor seriedad, falsa también se suben a esa cosa de la vulgaridad como para sobreactuar, es decir, evidentemente el dictado desde la Casa de Gobierno, desde la Secretaría General de la Presidencia es, digan barbaridades, no dejen entrever que puede llegar a renunciar, díganlo, pero díganlo de forma lo más brutal posible. Sí, y lo dictado es literal porque al rato les llegó un mensajito y tuvieron que salir a matizar hablando de Kreplak, de Kicillof y demás. Obviamente es como que les dicen, bueno, hasta ahí, ahora pegale un poco a los otros y demás. Ahora vayamos a TN, porque esto además no son sutiles, ¿no? Cuando hacen algo así lo hacen en todos lados al mismo tiempo para que se entienda el mensaje. Y en TN directamente ya hablaban de estas internas casi como si fuera el pase del destape, parecía. Veámoslo. A ver. Yo lo planteo. Sí, ¿qué información tenés? Me llama la atención todo eso que vimos recién, todo. Sí. Primero, Milei le dice a su entorno que digan lo que quieran, mis ministros los determino yo y no los periodistas. Información. Yo no opino si me gusta, si no yo doy información. Los periodistas no echan ministros. Mis ministros, textual, Eso dice en la Casa Rosada, mis los periodistas ministros no. lo determino yo y no los periodistas. Segundo, el hijo de Mario Lugones es Rodrigo Lugones. Sí, socio de... Que era el socio de Santiago Caputo en la consultora MUB. Sí. ¿Cómo está la relación entre Santiago Caputo y Rodrigo Lugones? No lo sé. Pero hay algo que me llama la atención. Por ahí puedo una cosa, Sí. sumar algo. Por ahí, no digo en el caso de los colegas, pero cuando vos le pegás a Lugones, le estás pegando a Santiago Caputo. Entonces por ahí. Eso era hasta hace un tiempo. así. Bueno, por Ahora ahí, no sé. que es el que lo puso ahí en teoría. Sí. Por ahí es más que nada un ataque a Santiago Caputo que a Lugones. Yo le pregunté a gente muy importante de gobierno, Sí. me dijeron Lugones es un fenómeno, va a seguir Sí, en el cargo. hoy te dijeron eso. Hace un Hace rato. una hora. Bueno, por eso. Es más, me dijeron, es la primera vez en 5 años ¿Qué que es se, todo este que se movimiento? inspecciona el laboratorio. Primera vez voy a disentir con mi No, eso querido no es cierto. Lucas. Perfecto, yo no soy yo lo que dicen ellos. Es lo que dice, lo dijo acá. Disentí conmigo, Lili. Lo dijo, perdóname, lo dijo acá Sturzenegger y les pasan mal el dato. En realidad, están hablando de inspecciones en HLB Pharma, que lo que sí estaba inspeccionado y se desoyó el informe lapidario que se hizo de ANMAT fue el laboratorio.
Bueno, qué problemas que tienen. tienen unos problemas ¿Qué ahí problemas que de- tienen cuando el de organigrama importantes. Esto es cuando los socios de una empresa se pelean. ¿Viste que empiezan las lealtades a colisionar y a hacer chispazos? Ahora, dos cosas. El valor era contar esto hace 6 meses, hace un año, no ahora. Como acá se ha contado, esos vínculos se han relatado muchas veces, las sospechas y demás. Lo otro, si Johnny Viale no sabe cuál es el vínculo de Santiago Caputo y Lugones, le puede preguntar a Santiago Caputo, con el que hemos visto todos en cámara que tiene un excelente ida y vuelta. Vos recién antes dijiste, Fantino es Karina. Sí. Sí, estoy convencido. Johnny Viale es... Qué buena pregunta. Tirá tu Difícil. suposición. No, difícil. No voy a responder esa pregunta. Difícil, muy difícil. ¿Y Luisito? Capaz que está en tránsito, Johnny. Uno podría Es contestar decir, como... ¿viste cuando están los chicos que están en adopción, que pueden estar en una casa en tránsito, y no está muy claro uno todavía podría para dónde incluso van a hasta ir? contestar como le contestó Lucas Morando. Claro. No, hay un dato ahí que a mí, la verdad es que no tengo información, pero es para prestar atención, y es si la relación de Santiago Caputo con Rodríguez Lugones sigue vigente. ¿Pero que se pelearon? A ver, pareciera que no... Tengo entendido que la consultora sigue funcionando. Sí, pareciera que no hay ningún problema, es raro eso. Y a mí me consta que, a ver, insisto, de los últimos 10 días hábiles, Mario Lugones se juntó con Santiago Caputo los 10. 10 de 10, largas horas. De hecho, lo conté recién, hubo días donde estuvo varias horas, se fue de la Rosada y volvió. Digo, el vínculo está. De hecho, hubo toda una preparación para tratar. Yo creo que no le está errando al vizcachazo, o sea, le está costando el tema del relato al gobierno, no le está encontrando la vuelta. Tanto es así que una hora después tuvo que salir Majul, otro del aparato de comunicación, pero esta vez a decir, el técnico está confirmado en su puesto. No hay ninguna duda sobre la continuidad de Lugones. A ver. Determinar también Bueno, primero hay que determinar la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para arrancar. Totalmente. Después hay que ver si el juez tiene que seguir actuando en la causa. El juez se niega a salir a correrse de la causa. A mí lo que me llama la atención por la información tan rigurosa que acabas de dar, Luis, es que las declaraciones que ha hecho Alejandro Fantino le ha pedido la renuncia a Mario Lugones en términos durísimos, con insultos muy fuertes, y bueno, uno sospecha por cómo viene, no tengo información, solo por deducción. Si Fantino dice que... a la oficina del presidente para decir, bueno... Claro, yo también decía. Dijiste, se va, lo van a echar. Estuvo en Casa Rosada, te damos sí. el dato. Hay algunos otros periodistas que están diciendo eso, no sé exactamente cuáles, pero me dicen, sí, hay un rumor. También... hay como una interna del poder también, ¿no? Puede ser. En la Argentina puede ser cualquier cosa. O una interna de poder, que es natural en la Argentina, o... el juego de los carpetazos en el medio de las elecciones, están empezando a volar carpeta por todos lados. Y cuidado, porque hay una manera inteligente, por supuesto que el Ministerio de Salud y el ministro Lugones tienen que asumir su responsabilidad sin ninguna duda, cualquiera sea. Ahora, es una manera muy inteligente para meter una interna en el Poder Ejecutivo Nacional que parecería mucho más picante que lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Porque mientras tanto, son unos fenómenos en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud no habla del tema. No. El juez lo único que dice, yo me quedo acá y no me muevo. Ambos tienen el mismo apellido, ¿no es cierto? Sí, ambos tienen el mismo apellido. El gobernador, obviamente, no habla del tema. Y para lo único que salen a hablar de los temas que nos afectan es el ministro de Seguridad, hablando de acá, la lista obviamente, de nuevo, Cristina, después es que dice que Lugones no se va. Hay que aclarar algo que quizás mucha gente no sabe. Hay más víctimas de esta cuestión en Santa Fe, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene que ver tampoco con que sea responsabilidad del ministro de Salud de Santa Fe. Acá hay un laboratorio que trabaja con todo el sistema de salud nacional, que tiene que ser controlado por el gobierno nacional, y que luego sacó una partida que tuvo algunas cajas que habrán ido a hospitales e instituciones de la provincia de Buenos Aires, otras a Santa Fe, otras a Salta, otros a Santa Cruz, a Córdoba. Sí, Hospital Italiano con de lo Córdoba. cual, el único motivo por el cual la provincia de Buenos Aires está metido es porque estamos en campaña y hay que pegarle al peronismo. Exactamente. Y porque el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es el hermano del juez, que es el juez que le tocó esta causa. No hubo
Forum Shopping como en las causas contra Cristina. El juez no se movió porque no hay ningún motivo para que se mueva. Su hermano no está imputado, no está investigado, no intervino en ningún momento del proceso que se está investigando. Con lo cual, cada vez que te hablan de esto, te están, Cito Navarro, tomando por boludo y tratando de hacerte creer que el problema es de alguien que no tuvo nada que ver en todo este proceso. Ahí hay una interna. La persona que quiere impulsar la recusación al juez Kreplak, que es el juez que está a cargo de esta causa, es Santiago Caputo. Porque le sirve para esto que estabas diciendo vos, el relato. Si vos salís con eso, recusás y salís fuerte, podés ganar el relato de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, llegás a Kicillof, también digo, le sirve el relato. ¿Quién es el ministro del relato? Santiago Caputo. Pero no todos en el gobierno quieren eso. Por eso no está sucediendo, por eso no lo vemos a Milei hablar del tema. Milei podría salir a decir, no, esto es por culpa del juez amigo o el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Milei no salió en eso. Digo, Santiago Caputo quiso esto, a mí me consta, y el gobierno no lo acompañó. Ni Mario Lugones lo acompañó tampoco. También me consta que Mario Lugones no acompaña esto. Entonces ahí ya estamos en otro problema también. Porque lo que uno lee con esto es, che, Karina Milei, como pasó mucho durante este año y medio en el gobierno, que Karina Milei se quiere sacar de encima gente y lo mejor Santiago Caputo o Milei resisten. Esto pareciera ser otro caso de ese tipo, de Karina Milei solucionando todo rápido, muerto el perro, se acabó la rabia, y del otro lado sosteniendo políticamente algo. A veces lo hace Javier Milei y a veces lo hace Santiago Caputo. En este caso pareciera ser Santiago Caputo el que lo está sosteniendo, los embates, los supuestos embates de Karina Milei. Karina Milei suele solucionar esto rápidamente, así es. Se acabó, cortarle la cabeza y listo. Bueno, pareciera que estamos en eso, ¿no? En esos movimientos, en esos igual tironeos. También es espectacular notar cómo periodistas o supuestos comunicadores que habitan el mismo campamento, es decir, el oficialismo más guarango, acusan a otros periodistas que habitan ese mismo campamento de ser portavoces oficiales. Es decir, Majul diciendo, no, me llamó la atención lo que dijo Fantino porque Fantino es un vocero del gobierno. Claro, es como si fuera Dorni. Es el meme del hombre araña multiplicado por todos los comunicadores, solo que uno tuvo la audacia de crear su propio streaming, el otro sigue a sueldo de una gran empresa. Pero básicamente son lo mismo. Y se acusan mutuamente. Eso me parece que también es una señal elocuente y bastante importante del grado de descomposición, porque eso en un gobierno que está sólido, encolumnado, con un presidente que está fortalecido y que transita un proceso electoral con idea de un triunfo importante en septiembre y en octubre, esas cosas no suceden. Es decir, esos desvíos de los comunicadores, qué sé yo, de Olgo Ochoa a esta parte, para los que somos viejos recordamos el viejo Canal 7 procesista. De eso a esta parte no sucedía. Claro. Vos cuando tenías un presidente, un gobierno de derecha o de cualquier signo político que tenía un lineamiento claro, que tenía ordenado el Congreso, que tenía ordenado los gobernadores, que tenía ordenado las fuerzas sociales, los medios de comunicación no se corrían un ápice de esa línea. Acá se están matando entre ellos, se están acusando mutuamente, capaz que con un poco más de elegancia, de ser voceros del gobierno. Sí, y aparte el tiempo te va comiendo. Acá es lo que pasa, es el tiempo. El problema es el tiempo acá, que cada día que pasa es peor. Y el gobierno tiene que esperar dos cosas. La causa judicial, que es lo que espera que avance rápido para demostrar que no tuvieron nada que ver de alguna manera. Y lo otro son los análisis que se están haciendo en el Malbrán. El gobierno le dijo al Malbrán, che, analizame esto a ver si estas muertes realmente son por esta causa. El gobierno ahora, me dijeron el otro día, le consta, por ahora tiene probadas que son 43, me dijeron, alrededor de 43. A ver, paralelamente hay un informe donde dice que son casi 100 y se habla de más todavía. Recordemos que el lote ya está, ya fue captado el lote, ya no se puede filtrar más nada de eso. El tema son las causas de las muertes que todavía faltan analizar. Cuando dicen aparecieron más muertos por el fentanilo, no es que murió más gente, sino que se determinó que hubo muertes en los últimos meses que fueron a causa de eso y no de algún otro motivo. Esto hay que dejarlo claro. Digo, para que la gente se quede tranquila, esto también como comunicador hay que decirlo. Si tenés una dolencia y te no va a pasar nada ahora, puede ser una hoy guardia. En día ya está retirado ese lote. Está retirado ese lote, exacto. Pero en línea que lo que decía Mariano, está claro que este estallido de internas, estas peleas, este papelón patético, como tomo las palabras de
Feynman, lo patético que son todos ellos en esto, es porque la economía no le está patético mostrando. lo dijo el Chihuahua de Grondona, el cordobés. Sí, Rossi, Pablo Rossi. No me quedó clara tu opinión. Digo, se hubiese mantenido. Qué difícil. Mejor. Está bien. No, difícil. Lo perdimos a Sayat. No, es que es difícil. Yo entiendo. Sí. Si la economía no estuviese dando signos que no son favorables. Digamos, esto Ahora, hablando de internas, y para sacarlo, darle un segundo a Alfredo para que se tome un vasito de agua. Sí, Mariano, hablando de internas. Justo ahora. Ahora hablamos. Sí. Ahora hablamos. Sí, déjame decir una cosa antes, porque venía a cuento de lo que estábamos charlando. Yo Por favor, sí. te compartía algo que me parece que es sugestivo. Recién hablábamos hace un ratito de estos audios que habían trascendido en las últimas horas y que empezaban a generar una complicación extra al gobierno nacional porque daban cuenta de un aparente mecanismo de retornos en la cima del gobierno que van desde la agencia de discapacidad hasta la propia Karina Milei, con todos los estadios intermedios que te puedas imaginar, y que involucran en algún momento a Martín Menem con aquella empresa de la cual el propio presidente de diputados había dicho, yo ya no tengo que ver porque se la entregué a mis hermanos. Así es. A mí lo que me responden, y me parece oportuno dar cuenta de esto, es que frente a la idea de, bueno, tengamos un cierto cuidado porque la inteligencia artificial está trabajando a full. Bueno, la respuesta del entorno de Martín Menem que me acaba de llegar es, los audios son reales. Epa. No, bueno, es fuerte. Epa, ahí tenemos un título. Eso no significa, y quiero leerlo lo más textual posible, eso no significa que sepamos quién es el emisor de esos audios. Todos hemos dado cuenta de que se trata de Diego Spagnuolo, el abogado de Javier Milei. Y segundo, lo que dice es, ni mucho menos que lo que dice sea cierto. Ahora, yo me paro sobre el primer paso, que ha sido suficiente en las causas de corrupción o supuesta corrupción que se le han endilgado al kirchnerismo durante los últimos 15, 20 años, que la sola emisión o la sola aparición de un audio o de una imagen con una sospecha, o gente contando dinero, o gente diciendo yo trabajo para la jefa o algo, la sola existencia de ese tipo de testimonios, por más endebles que parezcan a prima facie, fueron suficientes para montar causas judiciales, para montar procesamientos. Está claro que si la vara fuera la misma con la que se jugó a Cristina, de este gobierno no queda uno. Ahora, yo entonces me paro sobre eso y digo, desde el propio entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hombre de la máxima confianza de Karina Milei, le dan verosimilitud a ese audio. Dicen, nosotros no podemos decir quién es el emisor, nosotros decimos es Diego Spagnuolo, y lo que dicen en el entorno de Martín Menem es, y andás a ver si lo que dice es cierto. Lo que dice, entre otras cosas, es que hay retornos para la compra de productos medicinales de la empresa de la familia Menem que tienen que ver con retornos para la política. Retornos que llegan... En el marco de la agencia de discapacidad, además. Exacto. La agencia de discapacidad que está sujeta a un ajuste brutal en estos momentos y que es objeto semana a semana de protestas por parte de los familiares de las personas con discapacidad. Entonces podemos decir que desde el entorno de Martín Menem se confirma que ellos no salen a decir eso es inteligencia artificial, está los audios no son una creación digital. Son reales. Hay que ver si es Diego Spagnuolo, hay que determinar eso. Según la visión del entorno de Martín Menem, hay que ver, ¿será Diego Spagnuolo? Es la duda que tienen. Y segundo, y andás a ver si lo que dice respecto de hemos beneficiado, teníamos que comprar nosotros, nos obligaban a comprar productos de la empresa de Martín Menem. Eso es lo que, por supuesto, en el entorno de Martín Menem dicen, andás a ver. Ni siquiera dicen no es real. Claro. A mí, por eso, yo este tipo de respuestas las tomo muy en consideración, porque lo que puede llegar a aparecer en algún momento como el surgimiento de esas pruebas que vienen, que uno puede olfatear que vengan de los servicios de inteligencia o de sectores inorgánicos y demás, cuando ya una fuente oficial les da un cauce de verosimilitud, parece que hay que prestarle atención de otro Esta modo. confirmación que vos acabas de tener en el destape seguramente va a estar hoy a la tarde en todos lados y no deja de confirmarse lo que yo vengo diciendo. Todo esto se tiene que investigar con las mayores garantías.
solamente aquellos que se pueda demostrar su culpabilidad, más allá de ningún tipo de duda razonable, tienen que pagar por esto. Ahora, todas las semanas le salta un escándalo nuevo a este gobierno. Es algo que no se ha visto nunca, este nivel y este ritmo de denuncias de corrupción. Se va acelerando, yo creo que lo de se va acelerando. Lo de todas las semanas me parece que se está quedando un poco corto. Y ojo que hoy porque a la tarde, Libra... Sí, bueno, eso. Hoy a la tarde se destraba la Comisión Libra en una votación, en un rato la vamos a repasar, pero que tiene una cláusula, que es que una vez que se apruebe hoy a la tarde, que si no hay una sorpresa se va a aprobar, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tiene 48 horas para llamar a la comisión a que sesione dentro de la primera semana. Es decir, que ya esta semana o la que viene, a más tardar, vamos a tener una comisión Libra en la que va a estar empoderada para empezar a convocar, por ejemplo, a Karina Milei a que vaya a declarar, por ejemplo, a Mauricio Novelli, que ahora está dándole retweets a los tweets de Milei en Instagram, su socio en el tema Libra y en otras estafas. Bueno, nosotros se está acelerando, porque tiene que ver con este proceso de descomposición, con la duda sobre los indicadores macroeconómicos, con la duda sobre la sostenibilidad del proyecto político de Milei y con un montón de gente que en este año y medio ganó un montón y dice, che, a lo mejor hay que retirarse de la mesa de ganadores y apostar a algo un poco más conservador que nos permita conservar esto que obtuvimos hasta ahora, en lugar de seguir poniéndonos en manos de este loco que quizás hace una de más y terminamos todos corriendo atrás del peronismo nuevamente. Por eso también hoy la elección del 7 de septiembre, diría, es tan importante como la del 26 de octubre, porque esos protagonistas lo que están decidiendo ahora, si esas fichitas se las dejan a Milei, o se la ponen a Villarroel, o se la ponen a Yarlora, o a Torres, o a un montón de candidatos que están empezando a levantar la manito, van a mirar el resultado de la provincia de Buenos Aires con tanta atención como el resultado nacional. Los que están un poco más contentos con cómo están encaminadas las cosas nacionales que con lo que pasó en la provincia, y ahí sí retomamos, son los de la CGT que tuvieron una buena cosecha en las listas. La verdad que hay una conformidad que uno, si se para en los números, podría discutir, pero ¿quién le va a discutir a quienes son los protagonistas de esto? Si están conformes o no, cuando tienen elementos para sostenerlo. Y nos estamos refiriendo a la cúpula de la CGT, que había olvidado, después de haber sido durante muchos años, recordemos que, bueno, han cambiado por supuesto muchos nombres, pero la CGT como institución, desde la década del 60, 70, 80 y hasta los 90, era la institución por donde pasaban la definición de los funcionarios de cada gobierno peronista, por donde pasaba el armado de buena parte de las listas, el famoso criterio de 1/3 de composición y 1/3 de candidaturas para el movimiento obrero como columna vertebral del movimiento peronista. Bueno, todo eso había pasado a la historia y hacía mucho tiempo ya que la CGT no se sentaba en la mesa donde se decidían estas cuestiones. Buena parte de la responsabilidad para la marginación de la CGT la tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que durante el proceso que llevó adelante como presidenta y desde entonces como jefa del peronismo, había tenido encepada la interna del peronismo y la había encorsetado en 2 o 3 figuras con las cuales repartía el poder, básicamente con ella misma a través de Máximo Kirchner y la Cámpora, con Sergio Massa, últimamente también con el agregado de Juan Grabois, Axel Kicillof. Y la CGT seguía como convidada de piedra, digamos. Siempre se le pide estructura, ayuda económica, territorialidad a la CGT, pero hacía muchos años que no se le devolvía con una candidatura entrable de su propia cosecha. Eso cambia a partir de la semana pasada con la confirmación el día domingo de que Hugo Antonio Moyano será candidato a diputado nacional y seguramente va a conseguir una banca, si no ocurre una catástrofe para el peronismo. Y cuando hablamos de Hugo Antonio Moyano no nos referimos al líder de camioneros, sino a uno de sus hijos que lleva sus 2 primeros nombres de la misma manera, que es abogado laboralista y que es más que meramente un nuevo hijo de Hugo Moyano que aparece en escena. Para quienes venimos trabajando estos temas, lo conocemos hace mucho tiempo, es un hombre joven, pero que integra la mesa chica de abogados de la CGT. Esos abogados que fueron responsables
de una serie de presentaciones judiciales, por ejemplo, que establecieron la estrategia jurídica de la CGT, que puso un freno al capítulo laboral del DNU 70/23. Ustedes recordarán ese primer intento de mega reforma laboral incluido en el DNU a los pocos días de asumido Javier Milei. Permanece frenado en la justicia, no tiene aplicación todavía. Parte de esa reforma laboral luego consiguen en el Ejecutivo que se apruebe en el Congreso. Después, Federico Sturzenegger vuelve a intentarlo con el decreto 340 de este año, diciendo vamos a conculcar el derecho a huelga, vamos a reducirlo a su mínima expresión. La CGT, vía este equipo de abogados, vuelve a conseguir un amparo que lo mantiene frenado. Con esas medallas, si se quiere, la CGT llega a un acuerdo para llevar como candidato a Hugo Antonio Moyano. ¿Y a través de quién vuelve a ingresar la CGT a la mesa de las decisiones del PJ? Es cierto, y hay que decirlo, no lo hace por mérito propio o por empuje propio, sino a través de Axel Kicillof, a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el que le reabre la puerta después de muchos años. Yo estaba recordando, para los que venimos siguiendo estos temas, el último candidato puro que generó una banca para la CGT fue el propio Héctor Daer, cuando en el periodo 2013-2017 ocupó una banca en el Congreso vía Frente Renovador, además, ni siquiera por la lista del peronismo. Aclaramos que cuando decimos de la CGT, hablamos de alguien que tenga una línea directa con la conducción CGTista, porque después obviamente están los casos de desde Hugo Yasky, que es de la CTA, hasta Palazzo, que forma parte de la CGT, pero de otra línea y no tiene ese contacto directo con la toma de decisiones cotidianas. Ahí está el desglose, si se quiere, más fino, porque uno puede decir, no, es cierto lo que dice Nico, hay varios candidatos a diputados de la CGT. Ha tenido también. Sí, Esmata tiene en la actualidad Mario Manrique, hay dirigentes de bancarios, hay dirigentes de Luz y Fuerza, Abel Furlan fue diputado nacional, y en concreto el cierre de listas arroja un resultado de diputados claramente entrables de extracción sindical, que totalizan este número de 4. Hugo Yasky lo mencionaba recién, nada tiene que ver con la CGT, es el líder de la CTA de los Trabajadores. Vanessa Siley, que es del Sindicato de Judiciales Citraju, pero es una versión del Sindicato de Judiciales de menor jerarquía que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que es el gremio mayoritario en el ámbito judicial, que es el de Julio Piomato, que por otro lado, atención con Julio Piomato, que está cerca de colocar a una integrante del nuevo triunvirato que vaya a conducir la CGT a partir de noviembre. Maya Volkovinsky. Maya Volkovinsky, están trabajando en esa línea. También por debajo aparece Sergio Palazzo, que en la actualidad es diputado nacional y que, por supuesto, va a renovar su banca. Y ahí también hablemos de esta mixtura. Sergio Palazzo es un hombre que llega al Congreso de la Nación vía Cristina Fernández de Kirchner, claramente vía Cristina Fernández de Kirchner, pero que en aquella conversación donde Héctor Daer, Andrés Rodríguez, dirigente de la CGT, le dijeron a Axel Kicillof, queremos a Hugo Antonio Moyano, le dijeron también, y bancamos por favor la renovación de la banca de Sergio Palazzo, porque fue desde el Congreso de la Nación un artífice clave, el personaje decisivo para frenar el paquete de leyes impulsados por Martín Tetaz para romper las finanzas de los sindicatos. Te agrego algo más. El nombre de Palazzo incluso llegó a sonar como un nombre ecuménico para encabezar la lista. Tenía ahí el hándicap de que al no ser peronista su extracción, su origen, él es de origen radical, eso metió un poco de ruido, pero cuando se hablaba de Tayana, se hablaba de tomadas, Palazzo hasta apareció en ese nombre porque es cierto, llega de la mano de Cristina, pero tiene muy buen vínculo con el gobernador Kicillof, con los otros sectores sindicales. Es una figura que logró ganarse también el respeto de sus propios afiliados, acaba de ser reelecto para un nuevo mandato al frente de la bancaria. Hay que decir que los bancarios tienen buenas condiciones, buenos salarios y demás. Buenas condiciones, buenos salarios y una vocación reivindicativa constante. Es decir, no es un gremio que en alianza con los banqueros vos lo ves que está en un segundo plano, están quietos. Cada conflicto siempre tienen un bono
por las ganancias. Sí, por la participación de productividad, la productividad del sector financiero. Salvo los aceiteros, digamos, y los de neumáticos. Sí, el neumático lo estaban haciendo Y pesar agrego con un mucha dato dificultad. más. Pesó también en esta discusión, aunque por todo lo que dijimos, Palazzo ya tenía ganado ese lugar, su rol en la denuncia por el tema del oro, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que fue claro. él el que, a través de trabajadores bancarios que responden sindicalmente a la estructura de la bancaria, detectaron que estaba pasando eso, avisaron para arriba y se activó la alarma, y por eso nos enteramos, porque lo estaban sacando a escondidas el oro del país, oro del cual todavía no dieron las explicaciones. No, sigue allá, que sigue corresponden. lejos de casa. Y de hecho, siempre es bueno recordarlo cuando hablamos de Malvinas y demás, está en bancos británicos, ¿sí? El oro de los argentinos está centralmente en bancos británicos. Te cierro un poco el concepto Hugo Antonio Moyano, a quien veíamos recién en pantalla junto a su padre. También es una señal en la interna de la CGT, porque, y probablemente impensada hasta hace poco tiempo, porque se sabe que la CGT estructuralmente está conducida por un núcleo muy reducido de gremios, a donde están el Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, Sanidad de Héctor Daer y Carlos Hueso Campo, la UOCRA de Gerardo Martínez, la UPCN de Andrés Rodríguez. Son poquitos sindicatos, pero que históricamente lo conducen. Y el surgimiento de Hugo Moyano Jr. en esto, uno podría llamarle la atención porque dice, pero Moyano no estaba peleado con los sectores de los gordos, los sectores más tradicionales. Bueno, también la idea de encumbrar a Hugo Antonio Moyano como candidato a diputado con impulso de la CGT y con el padrinazgo de Axel Kicillof, tiene que ver con una nueva dinámica de la CGT, a donde Hugo Moyano padre se reincorpora después de muchos años a la mesa chica de las decisiones, se vuelve a juntar con los gordos, se vuelve a juntar con los sectores más tradicionales, y vemos una versión diferente de un Hugo Moyano que de aquel de los 90, que era de confrontación permanente, discusión con el menemismo, etcétera, etcétera, hoy está firmando sistemáticamente acuerdos salariales a la baja, por un lado. ¿León herbívoro, podríamos decir? Sí, firmando acuerdos salariales permanentemente a la baja, por un lado, mostrando a su gremio en movilizaciones en contra del gobierno por otro, en esta dualidad casi constante, y siempre con la preocupación centralizada en su obra social, que espero ahora la pregunta de mi amigo Alfredo. ¿Cómo se llama la obra social? Una obra social que sigue en crisis, a donde gobierna la mujer de Hugo Moyano, que es Liliana Zulet, la última esposa de Hugo Moyano, y cuyo nombre, para felicidad de Alfredo Zayat, es Oschoca. Camioneros. Camioneros. Bueno, qué bueno. Muy bien. ¿De quién va a ser? En minutos ¿Cómo nada le gusta más eso? arranca una sesión. ¿Cómo te divertís? Me encanta, me encanta. En el contrato decía, mirá que Zayat va a hacer 2 chistes. Muy bien. Todos la pasamos Sí, muy bien. en el contrato decía, mirá que Zayat va a hacer 3 chistes, vos te tenés que reír, bueno, dale. En minutos comienza una sesión clave para el gobierno en la Cámara de Diputados. No sé si tenemos, porque el gobierno acaba de hacer un anuncio, lo podemos mostrar, que de alguna manera pone en manifiesto la preocupación que tiene el gobierno por lo que pase a la tarde. Porque Manuel Adorni acaba de anunciar que el gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Una de las cuestiones para las cuales hasta hace 10 minutos no había plata. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esto tiene que ver con atajar una derrota importante que prevé el gobierno para esta tarde en el Congreso de la Nación, donde se va a tratar el tema de discapacidad. De hecho, va a ser el primer tema que se va a tratar. Esto fue primicia del Destape. Esto fue primicia del Destape. Hace 2 semanas contamos, ¿sabes por qué pasa esto? ¿No? Esto está clarísimo. El gobierno no tiene claramente los votos para sostener el veto con respecto a la ahora vamos a repasar punto por punto lo que se discute hoy. Vamos a ver primero las placas y después vamos con el otro tape. A las 12 empieza quórum de 129, ya está garantizado prácticamente. Sería una sorpresa nuclear que no hubiera ese quórum. Están laburando muy fuertemente. Están tratando. El tema es que todavía no pueden garantizar que tienen 87, mucho menos creo que puedan garantizar que no haya quórum. Difícil. ¿Cuál va a ser el primer tema que se va a tratar? Y el orden de los factores altera el producto. Bueno, justamente la emergencia en discapacidad. ¿Por qué? Porque de todos los temas que están en tratamiento,
es el que el gobierno más ve que no tiene manera de frenarlo. No tiene manera de frenarlo. Estamos hablando de un rechazo del veto. Esto ya salió, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Senado, lo vetó el presidente y ahora la Cámara de Diputados quiere rechazar el veto. Para eso hacen falta 2/3 de los votos emitidos y hasta donde tengo entendido yo hasta ahora esos votos están para rechazar la emergencia en discapacidad en el primer temario del día de hoy. ¿Qué pasa si se aprueba con esos 2/3? Gira al Senado. Una aclaración importante para cuando estemos hoy a la tarde con el poroteo. En diputados, para rechazar un veto se necesitan 2/3 de los votos emitidos. Las ausencias y las abstenciones valen lo mismo. Claro. Lo que se cuenta es cuántos positivos hay, cuántos negativos hay. Si hay más del doble de positivos que de negativos, se rechaza el veto. Si no, se sostiene el veto y queda entonces vigente la ley anterior, en este caso sin las modificaciones que introdujo el Congreso. ¿No les da la sensación que eran esas cosas que tenías que aprender en formación ciudadana y que pensabas que nunca ibas a usar? ¿Viste? Son Instrucción importantes. cívica. Segundo Formación tema, ciudadana. segundo tema, y dice primer tema, pero en realidad es el segundo, porque el primero es discapacidad, aumento de las jubilaciones. De nuevo, se busca rechazar un veto, se necesita 2/3 de los votos emitidos y si se aprueba, gira al Senado. ¿Qué va a pasar acá? Está voto a voto. Yo creo que el gobierno acá sostiene el veto. ¿Completo? No va a haber aumento a jubilados. ¿No va a haber aumento de los jubilados? Bueno, Ya veremos. si A esta hora Pero- yo tengo que hay una ventaja para el rechazo chiquita, pero hay una ventaja para el rechazo. Claro, lo que no saldría es la moratoria. Eso viene después. Claro. Por eso el orden de los factores Claro. importan. Se pusieron estas dos votaciones al principio porque la oposición cree que las gana. Y eso ya te plantea un poco cómo sigue el Claro. clima de la votación. Después de eso se pasaría al tema de las ATN, los recursos para las provincias. Porque acá hay una negociación con algunos gobernadores que estaban queriendo patear para adelante el rechazo del veto y el peronismo que le decía, no, miren, si ustedes quieren aprobar los proyectos de ustedes, nos tienen que acompañar a nosotros también con las jubilaciones. Por eso también es que hay unos votos de gobernadores que vamos a ver qué hacen con las jubilaciones. Porque claro, se cae jubilaciones, por ejemplo, y el peronismo se puede levantar e irse y se cae toda la sesión que viene después. Claro. Si se suman en realidad el peronismo, más la izquierda, más los avencias radicales que ya son opositores y demás. Después del tema TN gobernadores, viene el tema Comisión Libra. Opa. La votación que más le importa al gobierno hoy, ¿eh? Más que las jubilaciones, más que la discapacidad, porque esto, como decíamos, se destraba, los números están, porque es mayoría simple, 129 votos o la mitad más uno de los presentes, y una vez que se destraba, se pone en marcha la comisión. Martín Menem tiene 48 horas para convocar en el margen de los siguientes 5 días hábiles, con lo cual a más tardar a fines de la semana que viene va a estar andando la Comisión Libra. Siguiente tema, quinto tema, la emergencia en Bahía Blanca, otro veto que se tiene que rechazar con 2/3 de los votos emitidos, con una diferencia, que este rechazo ya pasó por el Senado. El Senado ya rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca, con lo cual, si hay 2/3 de diputados para rechazarlos también, por primera vez en el gobierno de Milei, si sacamos como única excepción el tema No, por primera vez en el gobierno de Milei, porque lo de la CIDE era un DNU, no era un veto, por primera vez se quedaría firme un rechazo, un veto en el gobierno de Milei, con el tema Bahía Blanca. Sí están los votos. ¿Por qué? Porque ya se rechazó en el Senado. Y luego viene, ahora sí, la moratoria previsional. Es la votación más difícil y es la más probable que no estén los 2/3 para que se llegue a rechazar el veto, con lo cual todas las personas que no tengan 30 años de aportes van a quedar condenadas a recibir una PUAM, que sabemos que tiene carácter, no solamente es un 20% más baja, sino que, por ejemplo, no cobran pensión. Y no está sujeta a la movilidad. Que no está sujeta a la movilidad y que además lo que hace es igualar al que tiene 0 años de aporte con el que tiene 29 años de aporte. Y esto también hay que decirlo. El Estado se está adueñando, se está apropiando de aportes que se hicieron. Pasa de ser un derecho a la gracia de un gobernante. Así es, absolutamente. Y por último, el séptimo tema es el de los combustibles líquidos de nuevo. Un proyecto de ley de los gobernadores para financiar a las provincias y que quedó al final porque la oposición lo que está queriendo es condicionar el voto de algunos gobernadores que están negociando hasta último momento a ver qué hacen,
para que acompañen las iniciativas opositoras y de esa manera conseguir el número para que luego la oposición los acompañe a ellos. El gobierno tiene que juntar 87 héroes si quiere blindar todos los vetos. O menos. Si están todos, son 87. De máximo la 87. vez pasada que se tuvo que votar un veto, estuvieron casi todos y hubo 87 Claro. héroes. Y hoy probablemente veamos un Congreso que si no están todos, van a estar casi todos. No vamos a ver grandes vacíos, aunque el gobierno está tratando de conseguir ausencias. Esa es la apuesta del gobierno hasta ahora. El tema es que entre esos 87 héroes, por ejemplo, había 3 diputados del MID que ya avisaron que no van a acompañar esta vez, por lo menos no discapacidad. Y no se sabe si jubilaciones. Tengo entendido que tampoco. Dentro de esos 87 héroes hay 3 diputados que responden a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que hoy es parte de la alianza peronista opositora en Tucumán. La lógica diría que su bloque Independencia va a empezar a votar en línea con el resto del peronismo, porque fue lo que se negoció en Tucumán antes del cierre de listas. ¿Qué va a pasar con otros gobernadores? Orrego, Sáenz, Rovira, que están enojados ahora con el gobierno por los cierres provinciales. ¿Qué va a pasar con el PRO? Hubo 8 abstenciones el día que se votó esta misma ley que hoy se va a tratar de rechazar. Entre esas abstenciones, si se mantienen abstenciones, le pueden facilitar quizás un poco el laburo al gobierno, pero se le restan votos porque eran parte de los 87 héroes. ¿Qué hará María Eugenia Vidal? ¿Qué hará María Eugenia Vidal? ¿Qué hará Agos Carreño, por ejemplo? Me entrega un montón. El cordobés. ¿Qué harán los radicales que se abstuvieron? ¿Qué hará de Loredo? Claro. Al cual dejaron afuera de todo también en el cierre de listas. Bueno, se está negociando hasta último momento. El gobierno está ofreciendo de todo. Y cuando digo de todo, usen la imaginación, muchachos, para tratar de voltear esto. Porque la verdad es que la posibilidad de que haya otra tarde negra en el Congreso está latente. No es segura, como era hace un par de semanas, o como fue en el Senado el mes pasado, pero está sumamente latente. También el gobierno, disculpa, ¿por qué el gobierno se preocupa tanto si previamente no realiza ningún tipo de búsquedas de alianzas, de cooperación? Entonces vos agarrás y decís, lo único que hace es expulsar y cuando sea el momento del resultado se desesperan. Porque no hay una conducción vinculado con el manejo del debate político, del debate en el Congreso, porque agarrás y decís, pero esto están medio locos en el sentido de cómo se administra. A ver, en el gobierno se quejaron durante todo este año y medio de la falta de jefatura política que hay en la oposición. O sea que si vos tenías, por ejemplo, vos necesitabas voto de los radicales, tenías que ir a hablar con 5 o 6 líderes del radicalismo. Tenías que hablar con Lustó, con Puyaro, digo, tenías muchos líderes, con Cornejo. Digo, se quejó siempre del liderazgo. En cambio, lo que pasaba con el peronismo era, bueno, hay un solo liderazgo, que era el de Cristina, pero esos votos ya los tenemos perdidos. El tema es en la pecera donde podemos pescar, hay muchos líderes. Entonces le costó siempre eso en este año y medio. Le costaba el diálogo porque tenía que hablar con mucha gente al mismo tiempo. No estaban aunados en una sola jefatura política, que es un poco lo que pasa hoy. A mí en el gobierno lo que me dicen es, con los vetos vamos a jugar a morir. O sea, con los vetos sí. El resto uno la deja pasar, perdí un montonazo de votaciones. Pero hoy, con los vetos, vamos a usar las balas de plata. ¿Qué son las balas de plata? No sé, Cuader está preso en Paraguay. Pero digo, con los vetos van a jugar a morir. Uno hoy piensa van a que jugar a balas de morir. plata es por el metal, pero quizás se refieren a otra cosa. No sé con qué. ¿Pero por qué a morir? Porque es como la autoridad de Milei. No, porque vos podés dejar pasar una votación y ganar tiempo, pero ya están en el límite, ya es el final. La final de la historia es hoy. Hoy se define qué va a pasar. Hoy, en parte, el gobierno decía, no se define si tal vez en los próximos meses va a haber déficit fiscal. Porque dice, si nosotros ahora vamos a ir a la justicia, una vez que se sostiene el veto, que perdemos, que se rechaza el veto, vamos a ir a la justicia. Pero La además justicia hay no otra nos hace cosa, un favor y vamos a tener que pagar, vamos a tener que ponerla. Eso me decían la semana pasada. Hay otra cosa, Johnny. El gobierno está preparando todo para el 27 de octubre a la mañana vender que si consigue 87 diputados que le permitan sostener los vetos, ese es un triunfo y que va a gobernar así 2 años más. Exactamente. Si antes de las elecciones no llega a esos 87 y después el día de las elecciones se queda cortito, aunque sea por poco, va a generar un montón de dudas sobre el futuro, ya no de hasta diciembre, sino de los 2 años que quedan, en un contexto que, como venimos contando, y venís contando vos también, aparecen alternativas que empiezan a hacerle ojitos al establishment, a decirle, che, mirá que en mí podés confiar un poco más, yo voy a tener más herramientas que este tipo para sostener lo que se consiguió hasta acá. La oposición también mira eso. Este es el tiempo de la oposición. Lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ya. O sea, es ahora
Y el 10 de diciembre empieza a aflojar eso, porque va a haber otra composición del Congreso. Claramente la Libertad Avanza va a tener más diputados. Algunos dicen 90, algunos dicen 100, algunos dicen 80. El tema es si son 80. Que cambia, claramente cambia. Bueno, hay que ver cómo le van las elecciones, pero el tiempo de la oposición y el tiempo de los gobernadores es ahora. Todo lo que tienen para pedir y reclamar es ahora. Saben que a partir del 11 de diciembre les va a costar el triple hacer todo esto. Va a estar mucho más blindado el gobierno. Tal vez no totalmente blindado, pero mucho más blindado que ahora, claramente. Ahora, esto se complementa con lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, donde se le dio dictamen al proyecto de presupuesto universitario y al proyecto de emergencia pediátrica, que llegaron con media sanción de diputados. Sí. Y ojo, porque si está el número, sabemos que en el Senado los 2/3 aparecieron ya varias veces, probablemente haya sesión el jueves. Es decir, en vez de esperar una semana para sesionar, probablemente el Senado pueda tratar de bajar el jueves para aprobar con 2/3 estas leyes. Sí. Y si están esos 2/3 para estas leyes y diputados logra los 2/3 para rechazar los vetos hoy, quizás mañana el Senado termina de voltearle los vetos al gobierno. Ojo, porque es otro escenario que por estas horas se está trabajando entre los senadores opositores para ver si es factible. Vamos a estar entonces muy atentos durante todo el día de hoy a lo que vaya a pasar con estos temas, a la sesión en el Congreso, en toda la programación del Destape, por supuesto. No, y aparte esto tiene que ver con la cadena nacional de Milei. ¿Qué anunció Milei en cadena nacional? Que los diputados que voten leyes que generen déficit fiscal vayan presos, básicamente. Esto fue la cadena de Milei hace 2 semanas, que es un mensaje a lo que se viene ahora. Antes de esa cadena... También iban a ir presos los que volvieran a los pases remunerados, y él volvió, y que va a meter presa a Bosili. Bueno, los que emiten. Bueno, sí, por eso hay un debate grande. A mí, antes de la cadena nacional, 2 días antes de la cadena nacional, un alto funcionario de gobierno me dice: estamos preparados para que haya 2 meses seguidos de déficit fiscal si la tenemos que poner. Si no nos queda otra en estos meses donde la justicia el Congreso nos rechaza los vetos y la justicia no nos hace ese favor, vamos a tener que ponerla. Está contemplado. Vieron que Milei siempre escribe y pone escenario A, escenario B, escenario C, escenario D. Bueno, uno de esos escenarios es que el gobierno ahora tenga que sacar la billetera, tenga que abrir el grifo. Sí, que en realidad está pasando. Lo que va a hacer es usar esa excusa, en todo caso, para... Exactamente, para demonizar a los diputados, al Congreso, bueno, y demás. Tenés encuestas, ¿no? Porque todo esto también tiene que ver con cómo el gobierno ve venir el resultado de septiembre y el de octubre. Sí, tengo algunas encuestas porque, bueno, vamos a ir repasando de acá hasta todo lo que falta. Recordemos que estamos ya muy cerquita del 7 de septiembre, que es la primera elección importante, porque tiene que ver también con esto que veníamos hablando ahora. El gobierno le termina dando una relevancia total a septiembre, porque una derrota fuerte en septiembre puede generar una bola gigante que después se estrelle de vuelta a fin de octubre en la otra elección nacional y le termine perjudicando al Congreso y obviamente le sume muchísimo más ruido al que ya hay en la economía argentina. Vamos a la placa número 0. Esto está lindo, es una encuesta sobre cuánto se arrepiente de su voto en el balotaje. Y acá hay algo interesante porque refiere a los votantes de Milei y de Massa, y hay un 83% que no se arrepiente del voto a Milei, por ejemplo, entre los votantes de Milei. Pero, o sea, ya hay mucha gente que está arrepentida del voto a Milei, que obviamente es poca teniendo en cuenta estas cifras, pero con Massa no. A ver, hay mucha más gente que no se arrepintió del voto en Massa en 2023 de lo que se arrepintió del voto de Milei. Insisto, no es considerable, pero si uno va a la votación de Massa, está arriba del 90%, que no se arrepintió, y lo de Milei baja al 83%. O sea, hay un 17%, casi un 20%, que ya está arrepentida del voto a Javier Milei. Es interesante para ver cómo va evolucionando. Recordemos que el gobierno lo va a mostrar a Milei. Lo que se juega un poco es Milei sí, Milei no, en septiembre, en octubre, y en base a todo lo que se venga en los próximos 2 años. Y tiene que ver con esto, digo, ya hay casi un 20% que está arrepentida del voto a Milei. No pasa lo mismo con el voto a Sergio Massa de 2023, y es una alarma para el gobierno. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Vamos con un picadito rápido, vamos con la placa número 1. Esto es una encuesta de Giacobbe y Asociados. Giacobbe es el consultor más oficialista que hay. O sea, no hay otro consultor que sea más oficialista que Giacobbe. Hizo una encuesta a hoy, cómo vendrían las elecciones en la provincia de Buenos Aires,
y lo pone arriba La Libertad Avanza. Obviamente estamos viendo ahí el gráfico para los que están en YouTube. 40,9 a la Alianza La Libertad Avanza al PRO. Fuerza Patria 38,8, casi 39. O sea, está dentro del margen de error, es un empate técnico. Sí, y recordemos, insisto, que lo hace el encuestador más oficialista que hay, que es Giacobbe. Exactamente. Vamos a seguir con las encuestas, rapidito, esto separado por sección, a ver cómo viene, porque hay que ver cómo se lee al otro día, el 8 de septiembre, cómo salió esta elección. Cada uno va a hacer su lectura. Esto es, vamos a la placa número, la número 2, exactamente. Esta es la primera sección, que es a priori la más favorable para La Libertad Avanza. Siempre es complicada para el peronismo. Acá estamos viendo, esta es una encuesta de Proyección Consultores. Ahí lo pone La Libertad Avanza con un 41% en la primera sección. Recordemos que la primera sección es la sección norte. Zona norte del conurbano. Exactamente. Y segundo está Fuerza Patria con un 35,9. Estamos ahí viendo que son casi 5 o 6 puntos. Exactamente. 5 puntos de diferencia, más o menos. Está Fuerza Patria, que está segundo. Vamos a la... Ahí lo que se ve, por ejemplo, es que Somos, que lleva como candidato a Zamora, el intendente de Tigre, una figura más o menos fuerte en la primera sección, no logra romper la polarización. Ese es un dato también exacto, importante. pero le roba al peronismo. O sea, un candidato que podría estar dentro de Fuerza Patria, es verdad que siempre viene de manera independiente, le saca los puntos que Fuerza Patria necesita, por lo menos para empatar en la primera sección. La primera sección se pintaría de violeta, acá no hay ninguna sorpresa. Vamos a la segunda sección, la placa número 3. Ahí vemos acá, más allá de la intención de voto y las mediciones, es importante el caudal electoral de cada sección. Recordemos, la primera es la de mayor caudal. Aclaremos, son redondeando 15 millones de votos, hay 5 millones en la primera, 5 en la tercera, que son norte y sur del conurbano, y 5 millones en el resto de la provincia, donde de todas las secciones la única que es significativamente más grande se destaca es la quinta, que es Mar del Plata, que tiene casi 1 millón de votos. El resto se distribuye entre las demás. En este caso, la segunda que vos estás mostrando, estamos hablando del norte de la provincia de Buenos Aires, Zárate, San Nicolás, Ramallo, toda esa parte que está cercana a lo que sería el cinturón industrial del sur de Santa Fe y de Rosario. Exacto. Que también le puede ser esquivo al peronismo, sin embargo, según esta encuesta, que estamos viendo una encuesta reciente, está recién salida del horno de Proyección Consultores. Acá está primero Fuerza Patria en esta segunda sección, también más o menos separado por un punto abajo está La Libertad Avanza. Sí. Es verdad, uno podría decir empate. Acá lo que sí se ve es que Hechos, que es el partido vecinalista de Plos Pasaglia, el actual intendente de San Nicolás, gente con historia familiar peronista, pero historia reciente en el PRO, y que ahora compiten solo en esta sección, ahí sí están logrando una mayor tracción con casi 17 puntos, que serían puntos que irían, yo diría, para casi Libertad Avanza. Para Libertad Avanza. Claro, esos 17 puntos de hecho de esta tercera vía son claramente en su mayoría que les está robando a la Libertad Avanza. En el gobierno lamentaron mucho que se haya creado este espacio que claramente le iba a sacar votos al PRO y a la Libertad Avanza. Vamos a la tercera sección, de las más importantes, obviamente, como bien decía Nico. La de mayor cantidad de electores junto a la primera. Ahí vemos una distancia considerable, bastante considerable. Votos de La Matanza. Los famosos votos de La Matanza. Fuerza Patria está primero con 46,4% y muy abajo, 15 puntos abajo, La Libertad Avanza. Esto puede llegar a definir la elección en el total de los votos. Hay que ver cómo se cuenta al final, qué lectura hace cada uno. El relato de cada espacio va a ser interesante de leer al otro día. Seguramente el gobierno salga con nosotros pintamos más secciones violetas y el peronismo dirá nosotros tuvimos más electores. Todo va a estar bastante parejo. Acá sí hay una diferencia considerable en la tercera, siempre más adversa al espacio opositor al peronismo. Bien. La tercera vía, poquito. No, poco, no. 3,8. No. Y después seguimos, a ver, cuarta. Rapidito, la cuarta, seguramente ahí sí está mejor la vía del medio, porque juega a Petreca, que es el intendente de Junín. Sí, saca más de 16 puntos, saca Petreca. Y lo mismo, son votos que le saca la Libertad Avanza y eso permite un escenario de empate. De empate, técnico. Exacto. Vamos a la quinta, entonces, la quinta sección electoral. Acá ya hay una distancia de la Libertad Avanza, tal vez es el lugar donde mejor le va, le saca 15 puntos, pero como Mar del Plata. Pero como no hay tantos electores no va a influir muchísimo, pero le saca más de 15 puntos, mira, 16 puntos, 17 casi. La Libertad Avanza primero con 46,6, Fuerza Patria 29,7. Vamos a la sexta sección, la placa número 7. Qué bien que está la producción, impecable.
Acá también, distancia considerable, La Libertad Avanza 41.5, 28.8 Fuerza Patria. Estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires. El interior de la Zonas provincia. rurales, Exactamente. muy vinculadas al agro. Zonas adversas, que suelen ser Sí, adversas sí, sí. al peronismo. Vamos a la séptima sección, en la placa número 8. Acá también le saca 10 puntos, La Libertad Avanza Fuerza Patria. La Libertad Avanza claramente va a ser una gran elección. Yo vengo diciendo, digo, si gana Fuerza Patria en el total de electores va a ser por un margen mínimo. Hay escenario de empate también. Y vamos a la octava, acá donde La Plata. el hermano de Adorni, Francisco Adorni, es candidato, es cabeza de lista. Empate también. Técnico también es un lugar importante para el peronismo, suele ser un lugar importante, La Plata. Pero donde siempre se definen las elecciones por muy poco, Muy últimamente. poco. Sí, sí, por un voto, te diría. Así que pareciera que otra vez se va a repetir ese escenario. Mira el frente de izquierda, está casi tercero. Sí, bueno, ciudad con muchos universitarios, muchos jóvenes, y por eso también a la izquierda le suele ir bien. Cande, Sí. nos quedan unos minutos y habías traído algunos detalles más sobre los números de aumento de precios mayoristas, que lo comentamos muy rapidito al principio del programa, pero quería meterle la lupa. Dale, lo tenemos en la placa 1, estos datos que salieron ayer del INDEC y que hablan de los precios, no de los precios del consumidor que vemos nosotros en la góndola, sino de los precios mayoristas. Se puede pensar como los insumos, o sea, la formación de precios previa a lo que llega justamente a la góndola. Y es interesante no solo por la aceleración que marca este 2,8%, sino porque hay o se ve en este dato esta evolución del dólar donde aumentó un 14% en julio, entonces se ve un aumento del 5,7% en los productos importados que hizo que el número creciera mucho. ¿Qué pasa con los precios mayoristas? Bueno, acá hay que ver si va a haber justamente un traspaso que se va a ver en agosto en el índice de precios, si esos aumentos en los insumos se trasladan al precio de góndola. ¿Por qué el gobierno cree que esto no debería pasar o no debería pasar en un 100%? Bueno, por la recesión, digamos, por la falta de ventas y por la falta de consumo, entonces habría un achique, una reducción en los márgenes de ganancia donde esto no pasaría, pero ya tenemos datos que muestran que en julio efectivamente hubo lo que se dice un pass-through, un traspaso a precios de la evolución del dólar, que de nuevo en julio aumentó un 14% y se ve en los precios. Es decir, que los grandes perdedores ahí mayoristas. serían el comercio minorista, los supermercados de proximidad o, bueno, las cadenas que venden al público general. Exacto. Hay un aumento en los insumos, y también es interesante porque el dólar no solo afecta a los productos importados, sino también hubo un aumento importante en los productos de exportación, digo, que también son relevantes en este contexto de baja de retenciones. Los productos agropecuarios treparon un 4,2%, entonces también cuando te aumenta el dólar y te aumenta el precio de lo que nosotros exportamos, que al fin y al cabo es comida. Ahora, hay una frase que dicen siempre los libertarios que es: si no se ajusta por precio, se ajusta por cantidad. Sí. Y acá va a pasar lo mismo. Porque con los productos que se hacen acá y se exportan afuera, si no los pueden vender al mismo precio y sin retenciones o con retenciones más bajas, los van a llevar afuera porque tampoco hay cupos. En otra época había cupos. Vos tenías que, para poder vender tanta tonelada de trigo, dejar tanta tonelada de trigo acá. Bueno, eso no existe más. Y además lo que pasa es que cierran fábricas que producen cosas acá, eso se reemplaza con producción de afuera, y lo que vos traes de afuera, si te aumenta el dólar y vos no podés subir el precio, dejás de traerlo, dejás de comprarlo, porque no hay manera de que algo que de costo traerlo te sale €1, vos lo vendas a menos de €1. Totalmente. Porque nadie hace ese tipo de negocios. Entonces, tarde o temprano lo que va a pasar, si sigue este desequilibrio, es que vamos a volver a ver góndolas vacías. Quizás esta vez góndolas vacías de productos importados y no de productos nacionales. Pero a la larga el efecto va a terminar siendo el mismo. Sí, hay para mí un punto muy importante en esta inflación que quieren mostrar a la baja, aunque va aumentando mes a mes. Digo, pasamos del 1,5 al 1,6, ahora al 1,9 y hablo del índice de precios al consumidor, el minorista, el que vemos en la góndola. Bueno, hay que ver en agosto porque todo parece alertar de que va a ser más alto todavía. Así es. Entonces es difícil vender una baja de la inflación cuando la inflación te está subiendo y más allá del número en sí mismo, bueno, empieza a subir en los sectores más sensibles, empieza a subir en alimentos, que estuvo en el 1,9% en julio, y que estos movimientos del dólar, sabemos que los precios son mucho más flexibles a la suba
que a la baja, ¿no? Así Porque es. ahora el dólar volvió a estar más cercano de los 1.300 y no tanto de los 1.380 y yo Y no no vi bajó ningún nada. precio nominal bajando y no se ve eso en quienes siguen esta evolución. Entonces Así es. hay una incógnita en relación a qué es lo que va a pasar con los precios, por ende con nuestro poder adquisitivo ahora en agosto. Bien, nos quedan 2 minutos, hay un par de novedades respecto a la sesión de diputados. En primer lugar, por el clima hay vuelos que están demorados. Se pidió una prórroga porque hay algunos diputados que se ve que tenían que llegar a último momento, no podían tomarse el vuelo de anoche. Y Martín Menem en principio está negando esa prórroga. Hay que ver si a las 12 va a sonar la campanita, hay media hora para juntar quórum. Si 12:30 no hay 129 diputados, se levantaría la sesión y habría que ver si se lleva a cabo la semana que viene o no, porque se acercan también las elecciones y sabemos que muchos diputados viajan a hacer campaña en sus provincias. ¿Podría esto postergar estos planes? La verdad, sería un papelón. Sería un verdadero papelón. Y si llegara a suceder ese papelón, sugiero a los diputados que sí están cerca que salgan y le den un apoyo a los jubilados que van a estar abajo de la lluvia, que van a estar quejándose abajo de la lluvia, en vez de mirarla por televisión. Por otro lado, si la sesión efectivamente empieza, que sigue siendo una posibilidad, ya me confirmaron que va a haber cuestiones de privilegio para discutir en el recinto las revelaciones que se dieron a conocer ayer y que hace un rato Mariano Martín confirmó acá en exclusiva en el Destape, que son por lo menos reconocidas por uno de los protagonistas o de los que forman parte de esa trama como audios que no fueron forjados, como audios que no fueron inventados. Bueno, se va a discutir de esto hoy a la tarde si hay sesión en el Congreso. El bloque peronista va a plantear la incompatibilidad de Martín Menem por su participación en todo esto, también el rol de Karina Milei. Así que prepárense porque si hay sesión va a ser para comer pochoclos toda la tarde. Nico, y Sí. no sé si, creo que no lo mencionamos, hay que tener en cuenta, las personas con discapacidad domaron al gobierno por el anuncio que acaba de hacer Adorni hace instantes. Uno podría ponerlo en esos términos. Hay que mirar la letra chica también de ese anuncio. eso por supuesto. Nos tenemos que ir porque ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Ahí lo veo trotando en la sala de preproducción para entrar justo para hacer el programa. Gracias, compañeros. Muy bien. Gracias, chicos, también a los que están del otro lado del vidrio. Quédense que toda la tarde van a tener la información de último momento acá en el Destape, como siempre, también en el Destape Web. Y mañana, desde las 10 de la mañana, con Roberto Navarro y todo el equipo haciendo acá el pase. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto. Este domingo, en Te Toman por... Todo lo que dejó una semana caliente. Milei sigue con su bomba económica. Ahora, una semana caliente. Milei sigue con su bomba económica. Ahora va por más privatizaciones. La recta final de las elecciones bonaerenses. ¿Qué dicen las encuestas? En vivo, Gabriel Catopodis y Juan Grabois. Roberto Navarro y el clásico del domingo. Te Toman por... Domingo, 19 horas en vivo. En el Destape. El país necesita, digamos, dirigentes serios para seguir transformando la Argentina.